A veces, la vida te lo quita todo hasta que solo te queda una última oportunidad. Brenner Hale conocía esa sensación en lo más profundo de su ser, mientras se encontraba frente a la cabaña abandonada que acababa de comprar con los últimos miles de dólares que le quedaban. A sus 46 años, divorciado y agotado tras años de lucha, había apostado por ese lugar en ruinas en lo profundo del bosque. Todos le llamaban loco. Decían que solo era un basurero lleno de trastos y moho, pero cuando Brenner abrió esa puerta deformada, encontró algo inesperado. Montones de diarios, planos detallados e inventos a medio terminar que había dejado un misterioso desconocido que había desaparecido hacía años. ¿Qué había estado construyendo esta persona en medio de la nada? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Brenner Hale siempre había creído que las manos de un hombre contaban su historia. Las suyas estaban marcadas por las cicatrices de 23 años colocando ladrillos y piedras. Cada callo era testimonio de estructuras construidas, muros levantados, cimientos vertidos. Eran las manos de alguien que había creado cosas duraderas, o al menos solían serlo. Ahora de pie en la puerta de esta cabaña decrépita, con las agujas de pino crujiendo bajo sus botas, esas mismas manos temblaban ligeramente mientras sostenía la llave oxidada. No exactamente por miedo, sino por el peso de lo que representaba ese momento. Eso era todo, lo último de sus ahorros. 400-300 dólares que deberían haber ido a parar al fondo para la universidad de su hija, ahora convertidos en 2 acres de bosque de montaña y una estructura que la mayoría de la gente consideraría inhabitable. El divorcio había sido definitivo durante 3 años, pero la hemorragia financiera nunca había cesado realmente. Los pagos mensuales de manutención eran la mitad de la deuda que habían acumulado, y los honorarios de los abogados parecían multiplicarse como la mala hierba. Ser albañil pagaba decentemente cuando el trabajo era constante, pero la constancia se había vuelto escasa. Las nuevas construcciones se habían agotado en la ciudad, y los trabajos de renovación iban a parar a manos de hombres más jóvenes, con tarifas más bajas y sitios web más llamativos. A sus 46 años, Brenner se encontraba en esa terrible situación intermedia, con demasiada experiencia para trabajar por poco dinero y demasiado mayor para ser considerado un talento nuevo. Su hija Sophie tenía ahora 17 años y vivía con su madre en la ciudad, y la brecha entre ellos se había ampliado con cada recital perdido, cada visita de fin de semana cancelada. Cada vez había tenido que elegir entre aparecer y aceptar un trabajo a 3 horas de distancia. La culpa le pesaba en el pecho, como una piedra que él mismo se había colocado. Así que cuando su hermano le reenvió el anuncio, arreglar su cabaña superior, 2 acres, 300-800 dólares, lo veo, solo efectivo. Algo cambió dentro de Brenna. Quizás era desesperación, quizás era el recuerdo de su propio padre, que siempre decía que un hombre necesitaba tierra bajo sus pies y un techo que hubiera construido con sus propias manos. O quizás era simplemente la tranquila certeza de que no podía seguir dando vueltas en círculos en la ciudad, viendo cómo su vida se reducía año tras año hasta que no quedara nada más que amargura y arrepentimiento. El agente inmobiliario había sido franco. Seré sincero con usted, señor Hale. El lugar lleva vacío 15 años. El propietario murió sin herederos y ha pasado por un infierno de sucesiones. No hay electricidad ni agua corriente, y estoy bastante seguro de que el techo tiene goteras en al menos 6 sitios. El condado iba a declararlo en ruinas, pero nadie quería pagar la demolición. Haría un favor a todo el mundo si lo quitara del mercado. Brenna había conducido sola un martes por la mañana a finales de septiembre para verlo. La cabaña se encontraba al final de un camino de tierra cubierto de maleza, a 3 kilómetros del vecino más cercano, rodeada de imponentes pinos ponderosa que susurraban secretos al viento de la montaña. El exterior estaba en mal estado, faltaban tejas, los canalones colgaban sueltos y las ventanas estaban tan sucias que parecían cataratas. Pero los cimientos eran de piedra y cuando Brenner se agachó para examinarlos, descubrió que eran sólidos. Quienquiera que hubiera construido este lugar sabía lo que hacía. Hizo la oferta ese mismo día. Ahora, 3 semanas después, estaba allí para quedarse. Su camioneta contenía todo lo que poseía: herramientas, ropa, un saco de dormir y una caja con los viejos libros de carpintería de su padre. Había dejado su apartamento, cancelado su plan telefónico y cambiado a uno prepago barato.
y le había dicho a su hermano que se tomaba un descanso del mundo. Su hermano lo había llamado loco. Su ex mujer lo había llamado irresponsable. Sophie se había quedado callada al teléfono, y ese silencio le dolía más que cualquier acusación. Tengo que hacerlo, cariño, le dijo. Necesito aclarar algunas cosas. Está bien, papá, respondió ella, y él pudo percibir la resignación en su voz. Otra decepción más en la larga lista. Brenner empujó la puerta Warp para abrirla más. Las bisagras chirriaron en señal de protesta, y una nube de polvo se arremolinó en el haz de luz de la tarde. El olor lo golpeó de inmediato. Papel mohoso, madera vieja, excrementos de roedores y algo más. Algo casi como cuero y aceite, el aroma de un taller. La sala principal era más grande de lo que esperaba, tal vez de 6 por 8 metros. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con la chimenea desapareciendo en las sombras de arriba. Las ventanas estaban sucias, pero intactas, y a través de la mugre podía ver más bosque de pinos que se extendía en todas direcciones. Había una pequeña cocina con un fregadero de hierro fundido y una bomba manual que probablemente no había funcionado en décadas. Una puerta daba a lo que parecía un dormitorio y otra a lo que podría haber sido un cuarto de baño, pero fue lo que había dentro lo que hizo que Brenner se detuviera y se quedara mirando. El agente inmobiliario había mencionado efectos personales, pero esto era algo completamente diferente. Las paredes estaban cubiertas de estanterías empotradas, repletas de diarios, carpetas, planos enrollados, cajas de madera y tarros de cristal llenos de tornillos y clavos clasificados por tamaño. A lo largo de la pared del fondo había un banco de trabajo. Su superficie estaba rayada y manchada, pero limpia de escombros. Las herramientas colgaban de un tablero perforado sobre él, cada una marcada con un rotulador descolorido para saber exactamente dónde debía colocarse. Más herramientas yacían en bandejas de madera organizadas con una precisión que delataba una mente metódica. No se trataba de la acumulación aleatoria de un acaparador. Era el trabajo de toda una vida de alguien que se preocupaba profundamente por el orden, por el propósito, por crear cosas. Brenner se adentró en la habitación, dejando que huellas de sus botas en el polvo. Pasó los dedos por el banco de trabajo, roble macizo, probablemente construido in situ. El tornillo de banco montado en una esquina era viejo pero estaba bien cuidado, y cuando lo probó, el mecanismo aún giraba con suavidad. Quienquiera que viviera allí había cuidado sus herramientas tal y como le había enseñado el padre de Brenner. Limpiarlas, engrasarlas, volver a colocarlas en su sitio, le recordaban los diarios. Estaban ordenados cronológicamente en la estantería más cercana al banco de trabajo. Cada lomo estaba etiquetado con los años escritos con una letra cuidada. 1967, 1973, 1973, 1979, 1979 a 1985. La progresión continuaba hasta 2009 y 2010, donde terminaba abruptamente. 15 diarios en total, que abarcaban más de 4 décadas de la vida de alguien. Brenner cogió el primero. La cubierta de cuero estaba desgastada por el uso y cuando la abrió, las páginas crujieron por el paso del tiempo. La letra era pequeña y precisa, del tipo que tenía alguien que había aprendido caligrafía cuando aún era importante. La primera entrada comenzaba el 3 de enero de 1967. Hoy compré 20 acres. El banco pensó que estaba loco. Un chico de 23 años sin garantías y con grandes sueños. Pero supongo que el señor Peterson, de la cooperativa de crédito del condado, vio algo en mí. O tal vez solo le di pena. En cualquier caso, la tierra es mía. 20 acres de bosque de pinos, un arroyo estacional y más posibilidades de las que puedo contar. Sara también cree que estoy loco, pero sonríe cuando lo dice. Por eso sé que cree en mí. Verena sintió un nudo en la garganta. Entendía ese sentimiento, la esperanza desesperada de un joven que intentaba construir algo importante. Siguió leyendo. Las entradas detallaban la construcción de la cabaña, los retos de trabajar solo, la alegría de las pequeñas victorias. El autor, cuyo nombre Brenner aún desconocía, lo había construido todo él mismo durante 2 veranos, trabajando en la ciudad durante los inviernos para ahorrar dinero para los materiales. La redacción era reflexiva, casi poética en ocasiones, pero siempre basada en detalles prácticos. Cómo cuadrar los cimientos en un terreno irregular, el mejor ángulo para el aprovechamiento solar, dónde se encontraba el nivel freático y la profundidad que debía tener un pozo. Un ruido hizo que Brenner levantara la vista.
Por un momento, había olvidado dónde estaba, perdido en la vida de otra persona. El sol se había desplazado hacia abajo y la luz que entraba por las ventanas sucias se había vuelto dorada. Miró su reloj. Eran casi las 5 AM. Llevaba más de una hora leyendo. Su teléfono vibró en su bolsillo. El móvil prepago barato aún tenía una barra de señal aquí fuera si se colocaba en el lugar adecuado. Un mensaje de Sophie. Espero que hayas llegado bien. Te quiero, escribió Brenna con los pulgares. Estoy aquí. Todo va a ir bien. Yo también te quiero. No estaba seguro de si intentaba convencerla a ella o a sí mismo. Esa noche, Brenna desenrolló su saco de dormir en el suelo, cerca de la chimenea. Había conseguido encender un pequeño fuego con leña seca que había encontrado apilada bajo una lona en el exterior, otra prueba de la previsión del anterior propietario. La chimenea funcionó bien una vez que quitó un nido de pájaros y el calor se extendió por la habitación, alejando el frío de septiembre. A la luz del fuego, continuó leyendo el primer diario. El nombre del autor apareció finalmente en la página 15. Sarah dice que debería firmar mi trabajo. Así que aquí está. August Vance, constructor, soñador y esposo de la mujer más paciente de Montana. August Vance. Brenner probó el nombre en su mente. Un nombre bueno y sólido. El tipo de nombre que pertenecía al letrero de un constructor. Las entradas del diario se volvieron más ambiciosas a medida que pasaban los años. August no se contentaba con construir una cabaña. Quería entender cómo funcionaban las cosas, cómo vivir de forma completamente autosuficiente. Las entradas detallaban experimentos con la recolección de agua, la calefacción solar y la energía eólica. Algunos tuvieron éxito, muchos fracasaron, pero August documentó todo con la misma precisión meticulosa, anotando lo que funcionaba y lo que no. Siempre aprendiendo, siempre adaptándose. Brenner cerró el diario cuando el fuego se redujo a brasas. Mañana empezaría el trabajo de verdad, haciendo que este lugar fuera habitable, averiguando qué se podía salvar y qué había que reemplazar. Pero esa noche, tumbado en su saco de dormir, con las palabras de August Vance frescas en su mente, Brenner sintió algo que no había sentido en años. Sintió que tal vez, solo tal vez, había tomado la decisión correcta. La primera semana pasó en un torbellino de trabajo físico y descubrimientos. Brenner entró en un ritmo, despertarse al amanecer, evaluar los daños, hacer una lista, trabajar hasta que su cuerpo exigiera descanso. La cabaña revelaba sus secretos lentamente, como una caja de rompecabezas que requería paciencia para abrirse. Había conseguido reparar las peores goteras del techo utilizando tejas recuperadas de un cobertizo derrumbado que había encontrado detrás de la cabaña. La bomba manual de la cocina, tras una hora de desmontaje y limpieza, funcionaba, sacando agua clara y fría de lo que debía de ser un pozo poco profundo. Pequeñas victorias, pero que parecían enormes. Cada noche, después de cenar sopa enlatada calentada en la estufa de leña, Brenner volvía a los diarios de August. Ya iba por la mitad del segundo volumen, viendo cómo se desarrollaba la vida de August en una cuidadosa caligrafía. August se había casado con Sarah en 1968. Intentaron tener hijos, pero nunca lo consiguieron. En su lugar, dedicaron toda su energía a la tierra, a construir, a crear una vida que les resultara significativa, aunque solo fueran ellos dos. Brenner entendía ese tipo de sustitución. Cuando su matrimonio fracasó, se volcó en el trabajo, colocando ladrillo tras ladrillo, como si el mortero pudiera llenar las grietas de su vida. Nunca funcionó, pero al menos sus manos se mantuvieron ocupadas. Al octavo día, Brenner encontró el taller. Ya había visto la puerta antes, situada en la pared trasera de la cabaña, detrás de una pila de madera y lonas que había supuesto que eran solo material almacenado. Pero cuando movió la pila para evaluar qué madera podía seguir siendo útil, se dio cuenta de que la puerta no era un armario, era un pasadizo. La madera había sido apilada deliberadamente. Ahora podía verlo. No estaba tirada al azar, sino cuidadosamente dispuesta para ocultar sin bloquear completamente. Alguien había querido que esta puerta estuviera oculta, pero no inaccesible. El corazón de Brenner se aceleró cuando apartó la última tabla. La puerta era de roble macizo, cepillada a mano y con bisagras de hierro que habían sido engrasadas recientemente, o al menos más recientemente que hace 15 años, dado lo suave que se movían. Cuando probó el pestillo, la empujó para abrirla. El taller era fácilmente el doble del tamaño de la cabaña principal,
construido como una extensión que no era visible desde la parte delantera. Brenna se quedó en la puerta, atónito. La luz de la tarde se filtraba a través de una serie de claraboyas, iluminando un espacio que parecía pertenecer a un maestro artesano o a un inventor, o a ambos. La habitación estaba dominada por un enorme banco de trabajo que ocupaba el centro. Su superficie estaba marcada por décadas de uso. Había herramientas colgadas por todas partes: sierras, cepillos, cinceles, niveles, escuadras y docenas de utensilios que Brenner no pudo identificar de inmediato. En una esquina había un taladro de columna, accionado manualmente por una enorme rueda. En las estanterías había frascos con herramientas, bobinas de alambre, piezas de metal y madera, clasificadas por tipo y tamaño. Pero fue lo que había sobre el banco de trabajo lo que le dejó sin aliento a Brenner. Una máquina, o al menos el esqueleto de una. Parecía una especie de bomba con un conjunto de cilindros conectado a una serie de tuberías y válvulas. El trabajo en metal era precioso, soldaduras precisas, juntas cuidadosamente roscadas. Todo encajaba con el tipo de atención que ponía alguien que entendía que la diferencia entre un buen trabajo y un gran trabajo se medía en milésimas de pulgada. Junto a la máquina, sujeta con una llave inglesa, había un conjunto de planos. Brenner se acercó lentamente, casi con reverencia. Había visto muchos planos en sus años como albañil, planos de cimentación, planos de elevación, detalles estructurales. Pero estos eran diferentes. Eran el trabajo de alguien que no solo seguía los planos, sino que los creaba. El título, escrito con la cuidadosa letra de August, decía: Bomba hidráulica de Ariete, sistema de suministro de agua autosostenible. Brenner estudió los planos. Sus conocimientos de hidráulica se limitaban a lo básico: cómo el agua busca su nivel, los principios de presión y flujo. Pero incluso él podía apreciar la elegancia del diseño. La bomba utilizaba la fuerza natural del agua al caer para impulsarse, sin necesidad de electricidad ni combustible. El agua fluía hacia una cámara, acumulaba presión, accionaba una válvula y empujaba una parte del agua a través de tuberías de suministro hasta donde se necesitaba. El resto volvería al ciclo para comenzar el proceso de nuevo. Había oído hablar antes de las bombas de Ariete. Su padre las había mencionado como algo que los antiguos granjeros utilizaban antes de la electrificación rural. Pero este diseño era más sofisticado que cualquier otro que Brenner hubiera visto. August había añadido características: múltiples cámaras para aumentar la eficiencia, un regulador de presión y un sistema de filtración. Las notas en los márgenes mostraban cálculos, ajustes y años de perfeccionamiento. Al pie del plano, una nota: capacidad teórica, 200 galones al día con un desnivel de 100 pies, suficiente para uso doméstico, más un pequeño jardín, podría ampliarse para uso comunitario. Brenner volvió a mirar el montaje parcial en el banco de trabajo. August había estado construyendo esto. Quizá estaba a punto de terminarlo, pero algo lo había detenido. La pregunta era, ¿qué? Durante los 2 días siguientes, Brenner se dedicó en cuerpo y alma a comprender la bomba. Despejó espacio en el taller, organizó las herramientas y estudió los planos hasta que pudo ver el diseño incluso mientras dormía. Los diarios de August de los últimos años, los de la década de 1990 y 2000, estaban llenos de entradas sobre el proyecto de la bomba. Claramente se había convertido en una obsesión, la culminación de décadas de aprendizaje y experimentación. 15 de marzo de 1998. Una entrada decía: el prototipo funciona. Aún no es perfecto, pero el principio es sólido. Hoy lo he puesto en marcha durante 6 horas y solo ha necesitado pequeños ajustes. A Sarah le habría encantado verlo. Ojalá pudiera haberlo visto. Eso dejó a Brenna helado. Hojeó los diarios, buscando lo que se le había pasado por alto. Allí, un hueco en las entradas. No había nada escrito entre noviembre de 1985 y marzo de 96. Cuando se reanudaron las entradas, la letra de August era diferente, más temblorosa, más pequeña, y el tono había cambiado de esperanzado a algo más difícil de definir. No era exactamente desesperación, pero se acercaba. Se ha ido. Una breve entrada de marzo de 1986 decía: el cáncer se la llevó en 6 semanas. Los médicos dijeron que no se podía hacer nada. Debería haberla llevado a la ciudad, a los grandes hospitales, pero ella quería estar aquí, en nuestra casa. Así que le cogí la mano
y le prometí que seguiría construyendo, creando, haciendo algo que importara. No sé cómo hacerlo sin ella, pero lo voy a intentar. Brenner se sentó en el suelo del taller, abrió el diario en su regazo y sintió el peso del dolor de August como si fuera suyo. Él entendía la pérdida. El divorcio había sido una especie de muerte, la lenta destrucción de algo que había creído permanente. Pero perder a alguien por la muerte real, que simplemente desapareciera del mundo, no podía imaginarlo. Excepto que August no se había rendido. Los diarios continuaban año tras año. Los proyectos se volvían más ambiciosos. El diseño de la bomba evolucionaba. August había tomado su dolor y lo había convertido en un propósito, en algo tangible. Esa noche, Brenner recibió su primera visita. Oyó el vehículo antes de verlo, el rugido del motor de un camión avanzando por el camino de tierra. Brenner salió al exterior cuando una camioneta Ford destartalada se detuvo en el claro. La conductora era una mujer de unos 70 años, con el pelo gris recogido en un moño práctico, que vestía una chaqueta de lona y botas de trabajo. Salió lentamente, como hacen las personas cuando sus articulaciones ya no se mueven con la misma facilidad que antes. Usted debe de ser el que compró la casa de August. Brenner Hale dijo, tendiéndole la mano. Iris Calhoun, vivo a unos 3 kilómetros en esa dirección, dijo señalando vagamente hacia el este. Le he traído algunas cosas. Señaló la caja de la camioneta, que contenía cajas de conservas, una bolsa de harina, café y lo que parecían verduras frescas. Pensé que quizá aún no habría tenido tiempo de ir al pueblo a comprar lo necesario. Brenner sintió un nudo en la garganta. Es usted muy amable. Puedo pagarle. No sea tonto. Iris le hizo un gesto con la mano. Considérelo una bienvenida. No tenemos muchos vecinos nuevos por aquí, y August habría querido que alguien le cuidara mientras se instala. Hizo una pausa y observó la cabaña. Así que la está arreglando. No solo la está derribando para quedarse con el terreno. Sí, la estoy arreglando, confirmó Brenner. De hecho, esperaba que alguien pudiera contarme más cosas sobre August Vance. ¿Qué le pasó? La expresión de Iris se suavizó. August era un buen hombre, tranquilo, muy reservado, sobre todo después de que Sarah falleciera. Eso fue en el 86. Se quedó aquí solo durante casi 25 años después de eso, trabajando en sus proyectos. Ella negó con la cabeza. Murió en 2010. Tuvo un infarto en la ciudad. Cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. No tenía familia. Nadie se presentó. El condado intentó localizar a sus parientes, pero no había nadie. Su propiedad pasó por el proceso de sucesión y se vio envuelta en complicaciones legales. La mayoría de la gente pensó que acabaría pudriéndose. Miró a Brenna con curiosidad. ¿Qué te llevó a comprarla? Brenna dudó. ¿Cómo podía explicarlo? Necesitaba un cambio, un lugar para empezar de nuevo. Iris asintió como si eso tuviera mucho sentido. A August le habría gustado eso. Creía en las segundas oportunidades, en construir algo de la nada. Ella miró hacia el taller. ¿Ya has encontrado sus planos? ¿El diseño de la bomba? ¿Sabes algo de eso? August hablaba de ello a veces cuando venía al pueblo a comprar suministros. Decía que estaba trabajando en algo que podría ayudar a la gente a vivir de forma independiente, sin necesidad de la compañía eléctrica ni del distrito de aguas. Algunos pensaban que estaba loco. Yo pensaba que era valiente. Ella miró a Brenner a los ojos. ¿Vas a terminarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire fresco de la montaña. Brenner pensó en los planos, en la máquina a medio montar, en las décadas de trabajo que esperaban su finalización. Pensó en su propia vida, en las estructuras que había construido y que aún se mantenían en pie, en los cimientos que había echado y que aún soportaban peso. Sí, dijo, creo que sí. La decisión de terminar la bomba de August cambió algo fundamental en Brenner. Lo que había comenzado como una simple supervivencia, hacer que la cabaña fuera lo suficientemente habitable como para pasar el invierno, ahora tenía un propósito que iba más allá de sus propias necesidades inmediatas. Ya no se limitaba a arreglar una propiedad en ruinas, estaba completando el trabajo de toda una vida de alguien. A la mañana siguiente, Brenna regresó al taller con una nueva perspectiva. Pasó horas simplemente observando, tratando de comprender el sistema organizativo de August. Cada herramienta tenía su lugar, cada componente su estante designado. El hombre había trabajado con una precisión metódica que Brenner reconocía de su propio padre, la creencia de que el caos en el espacio de trabajo significaba caos en el trabajo. Fue entonces cuando encontró el cinturón de herramientas.
Estaba colgado de una clavija de madera cerca de la entrada del taller, medio oculto detrás de un delantal de lona. El cuero era viejo pero estaba bien cuidado, oscurecido por el paso del tiempo y el aceite de innumerables manos. Brennan lo bajó con cuidado, sintiendo el peso de las herramientas que aún estaban sujetas en sus presillas. Un martillo, una cinta métrica, una escuadra rápida, un lápiz gastado hasta quedar reducido a un trozo. Dentro del bolsillo principal, apenas visible contra el oscuro interior del cuero, alguien había grabado unas iniciales. AB1 1965. August lo había hecho él mismo, probablemente cuando era más joven que Brenner ahora. Lo había usado durante décadas. Había construido todo en esta propiedad con estas herramientas colgando de su cintura. Brenner pasó el pulgar por las iniciales grabadas, sintiendo los surcos desgastados por el tiempo. Sin pensarlo demasiado, se abrochó el cinturón alrededor de su propia cintura. El ajuste era casi perfecto, como si August tuviera la misma complexión, de estatura media y complexión robusta por años de trabajo físico. El peso se asentó en las caderas de Brenna con una comodidad familiar. Las herramientas colgaban exactamente donde sus manos esperaban que estuvieran. Vio su reflejo en la ventana del taller. Por un momento, casi pudo ver a su padre allí de pie. Su padre había llevado un cinturón de herramientas como este. Le había enseñado a Brenner que las herramientas de un artesano eran una extensión de su cuerpo, merecedoras de respeto y cuidado. Cuida tus herramientas y ellas te cuidarán a ti, solía decir su padre, normalmente mientras limpiaba sus trolls al final de un largo día. Un hombre que deja que sus herramientas se oxiden, se oxida también. El padre de Brenner había fallecido hacía 8 años, de un repentino derrame cerebral que se lo llevó entre un latido y otro. Tenía 73 años y seguía trabajando 3 días a la semana porque no le gustaba estar quieto. Lo encontraron en una obra, con el teléfono aún en la mano, después de haber colocado una fila perfecta de ladrillos. Cuando Brenner fue a recoger las herramientas de su padre, las encontró todas limpias, engrasadas y organizadas en sus estuches. El recuerdo pesaba en el pecho de Brenner. A su padre le habría gustado August Vance. Pensó que habría respetado el trabajo cuidadoso, la atención al detalle, la negativa a dejar que las cosas se deterioraran. Con el cinturón de herramientas de August, Brenner comenzó la seria tarea de comprender el diseño de la bomba. Despejó el banco de trabajo principal, extendió los planos y comenzó a cotejarlos con los componentes parcialmente ensamblados. August había completado quizás el 60% de la construcción. El conjunto del cilindro principal estaba terminado. La carcasa de la válvula estaba fabricada y la mayoría de las tuberías de conexión habían sido cortadas y roscadas. Lo que quedaba era el trabajo de integración, montar los componentes en un conjunto funcional, probar el sistema y hacer ajustes. Era el tipo de trabajo que requería paciencia y precisión, cualidades que Brenner había desarrollado a lo largo de años de colocar ladrillos, donde cada cuarto de pulgada importaba y precipitarse significaba tener que desmontarlo todo y empezar de nuevo. Trabajó toda la tarde, perdiendo la noción del tiempo, como siempre le ocurría cuando sus manos estaban ocupadas con un trabajo significativo. El taller tenía buena luz gracias a los tragaluces y la temperatura era agradable, incluso cuando el frío del otoño se instalaba en las montañas. August había diseñado bien este espacio, ventanas orientadas al norte para tener luz constante, buena ventilación y espacio suficiente para moverse con proyectos más grandes. Su teléfono sonó alrededor de las 4 horas, sacándolo de su concentración. El nombre de Sophie apareció en la pantalla. «Hola, cariño», respondió, saliendo al exterior, donde la señal era más fuerte. «Hola, papá». Su voz sonaba cansada. «Solo quería saber cómo estabas. ¿Qué tal la cabaña? Cada día mejor. He encontrado algo interesante. El tipo que vivía aquí era inventor. Dejó todos estos planos y proyectos. Qué guay, supongo». Una pausa. Mamá dice, «No vas a volver». Brenner se apoyó contra la pared de la cabaña y observó cómo las sombras de los pinos se alargaban por el claro. «Aún no sé qué voy a hacer, Soph. Solo sé que no podía seguir haciendo lo que hacía. ¿Tiene sentido?» La verdad es que no. Otra pausa, esta vez más larga. «Te echo de menos». Las palabras le golpearon como un puñetazo en el esternón. «Yo también te echo de menos, más de lo que imaginas». Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Cómo podía explicárselo cuando él mismo apenas lo entendía? A veces, una persona necesita alejarse de todo para descubrir quién se supone que debe ser.
Me se estaba ahogando, Sophie. Trabajaba en empleos que odiaba. Vivía en un lugar que no sentía como mi hogar. Contando cada dólar y aún así sin llegar a fin de mes. Sentía que estaba desapareciendo. ¿Y crees que vivir solo en el bosque va a solucionar eso? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Pero al menos estoy intentando algo diferente en lugar de limitarme a esperar a que las cosas empeoren. La oyó suspirar y le recordó tanto a su madre que le dolió el corazón. Vale, tengo que irme a hacer los deberes. Sophie, espera, ¿te gustaría venir a visitarme durante las vacaciones de otoño? Es duro aquí, pero podría arreglármela. Podríamos. Lo pensaré, dijo ella, y colgó antes de que él pudiera decir nada más. Brenner se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla hasta que se apagó. La conversación se repitió en su mente, cada vacilación, cada acusación tácita. Ella pensaba que él la había abandonado. Quizás, en cierto modo, lo había hecho, pero ¿qué otra opción tenía? Quedarse en la ciudad, seguir fracasando, dejar que ella lo viera hundirse en la amargura y el arrepentimiento. Volvió al taller, necesitado del consuelo del trabajo. Los diarios de agosto estaban en una estantería lateral y Brenner se encontró buscando el tercer volumen, fechado entre 1979 y 1985. Lo hojeó hasta que un pasaje le llamó la atención. 12 de junio de 1983. Sarah y yo hemos tenido hoy una conversación difícil. Ella quiere saber por qué paso tanto tiempo aquí, en el taller, en lugar de con ella. ¿Cómo le explico que no estoy huyendo de ella, sino corriendo hacia algo? Que cada hora que paso resolviendo estos problemas, construyendo estos sistemas, siento que me estoy convirtiendo en quien se supone que debo ser. Ella dice que lo entiende, pero puedo ver el dolor en sus dos ojos. Tengo que hacerlo mejor. Ella se merece algo mejor. Brenner cerró el diario con cuidado. August había luchado con la misma culpa, la misma tensión entre el trabajo que alimentaba su alma y las relaciones que daban sentido a su vida. Leerlo no hizo que Brenner se sintiera mejor, pero sí menos solo. Esa noche, Iris regresó con su marido, Boyd, un hombre fibroso de unos 80 años que aún se movía con un vigor sorprendente. Trajeron una estufa de propano para acampar y dos tanques llenos. No puedes cocinar todo con leña, dijo Iris. Te agotarás recogiendo combustible antes de que llegue el invierno. Boyd recorrió la propiedad con Brenner, señalando las cosas que August había construido. Un sótano excavado en la ladera, todavía sólido y fresco por dentro. Una acequia de riego manual que en su día había transportado agua desde el arroyo estacional. Un patio de piedra donde August y Sarah solían sentarse por las tardes. Era un hombre terco, dijo Boyd, pero terco en el buen sentido. El tipo de terco que construye cosas que perduran. Miró a Brenna. Iris dice que estás pensando en terminar su proyecto de la bomba. ¿Pensando en ello? Sí. Boyd asintió lentamente. August solía hablar de esa bomba como algunos hombres hablan de religión. Decía que podría cambiar la forma de vida de la gente de aquí, hacer posible el asentamiento en tierras demasiado remotas para las tuberías de agua del condado. Probablemente tenía razón. El hombre solía tener razón en cosas como esa. ¿Lo conocías bien? Bueno, como cualquiera, supongo. Era bastante amistoso pero reservado. Después de la muerte de Sarah, se encerró en sí mismo. Seguía viniendo al pueblo a por provisiones. Seguía ayudando a los vecinos cuando lo necesitaban. Pero se notaba que algo había cambiado. Como si viviera mitad en este mundo y mitad en otro. Boyd hizo una pausa. Quizá vivía en su trabajo, en las cosas que construía. Quizá así era como seguía adelante. Se quedaron juntos bajo la luz menguante. Dos hombres separados por décadas, pero unidos por las mismas preguntas sobre cómo vivir una vida que tuviera sentido. ¿Tienes familia, hijo?, preguntó Boyd. Una hija de 17 años que vive con su madre en la ciudad. Boyd asintió con la cabeza, como si eso lo explicara todo. Es para ella para quien realmente estás construyendo. Ya sabes, no para ti, sino para ella. Para que algún día pueda mirar atrás y decir que su padre hizo algo importante, que no se rindió incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Brenner sintió que la verdad se le clavaba en los huesos. Boyd tenía razón. No se trataba solo del legado de August o de la necesidad de Brenner de encontrar un propósito. Se trataba de demostrarle a Sophie que era posible reconstruir, que se podía empezar de nuevo y crear algo bueno a partir de los pedazos rotos. Después de que Boyd y Iris se marcharan,
Brenna se sentó en el banco de trabajo de August, con el cinturón de herramientas de August, rodeado de las herramientas y los planos de August. Afuera, la montaña se cerraba sobre él y las estrellas aparecían en el cielo oscurecido. Adentro, una sola lámpara proyectaba una luz cálida sobre los planos. Brenner tomó un lápiz, no el gastado de August, sino uno nuevo de sus propios suministros, y comenzó a tomar notas en los márgenes de los planos, tal como lo había hecho August. Pequeñas observaciones, preguntas para responder, ideas para mejorar. El trabajo llevaría meses, tal vez más. Tendría que aprender nuevas habilidades, cometer errores, empezar de nuevo cuando las cosas no funcionaran. Pero, por primera vez en años, Brenner sentía que avanzaba hacia algo en lugar de simplemente huir. A las 3 semanas de octubre, la cabaña había pasado de ser apenas habitable a algo parecido a cómoda. Brenner había sustituido las tablas del suelo en peor estado, había reparado las goteras restantes del techo y había instalado la estufa de propano en la cocina. La bomba manual funcionaba bien e incluso había conseguido montar una ducha básica utilizando un depósito alimentado por gravedad que había encontrado en el cobertizo. Solo tenía agua fría, pero después de un día de trabajo físico, el agua fría era un lujo. El verdadero descubrimiento llegó una tarde lluviosa, cuando Brenner estaba limpiando el escritorio de August. Una preciosa mesa con tapa enrollable, hecha de lo que parecía madera de cerezo, estaba arrinconada en la habitación principal. La mayoría de los cajones contenían lo que cabía esperar: lápices, reglas, recibos viejos, trozos de papel con cálculos, pero el cajón inferior se atascó cuando intentó abrirlo. Brenner lo hizo con cuidado, para no dañar la madera vieja. Cuando por fin se deslizó, lo encontró lleno de fotografías, algunas sueltas y otras en álbumes. Llevó todo el cajón a la mesa junto a la ventana, donde la luz gris de la tarde era más intensa. La capa superior mostraba a August de joven, tal vez de unos 20 años, delgado y fuerte, de pie frente a la estructura parcialmente construida de una cabaña. La sonrisa de su rostro era de pura alegría, del tipo que se siente al ver cómo un sueño se hace realidad. Más fotos documentaban el proceso de construcción, levantando paredes, instalando ventanas, construyendo la chimenea de piedra a piedra. Luego estaban las fotos de la boda. August con un traje sencillo, Sarah con un vestido blanco y margaritas en el pelo, ambos sonriendo como si hubieran ganado la lotería. Las fotos se habían tomado justo allí, delante de la cabaña, con el bosque como telón de fondo. Una pequeña ceremonia, tal vez con 20 personas, todas con aspecto feliz y relajado. Brenna estudió el rostro de Sarah. Era guapa, de una forma discreta. Cabello oscuro, ojos amables, una sonrisa que parecía iluminarla desde dentro. En todas las fotos con August, ella lo miraba o lo tocaba. Esa gravedad inconsciente que une a las personas que se aman de verdad. La secuencia de fotos continuaba a lo largo de los años. August y Sarah construyendo el taller, trabajando en el huerto, Sarah leyendo en el patio de piedra mientras August trabajaba en su banco de trabajo al aire libre. Fotos de vacaciones, de cambios de estación, de una vida tranquila pero plena. Entonces las fotos cambiaron. Sarah aparecía con menos frecuencia y cuando lo hacía parecía más delgada, más frágil. El rostro de August en estas últimas fotos llamaba la atención, algo que no había sucedido antes, con una sonrisa forzada. Las últimas fotos de Sarah la mostraban en una silla en el patio, envuelta en mantas a pesar de lo que parecía un clima veraniego. August estaba arrodillado a su lado, sosteniéndole la mano. Después de eso, las fotos eran casi en su totalidad de proyectos. El interior del taller, primeros planos de mecanismos y herramientas, los componentes de la bomba en diversas fases de fabricación. Solo ocasionalmente aparecía el propio August, normalmente por accidente. Un reflejo en una ventana, una sombra que se proyectaba sobre un banco de trabajo. En estas imágenes accidentales, parecía más viejo de lo que era, con el rostro marcado tanto por el dolor como por el clima de la montaña. El último álbum contenía fotos de la década de 2000, según las fechas escritas en el reverso. August tenía entonces más de 60 años, el pelo canoso, pero aún con aspecto fuerte, aún trabajando. Sin embargo, siempre estaba solo, siempre concentrado en sus proyectos. La cámara estaba colocada con temporizador para capturar su trabajo en lugar de a él mismo. La última foto del álbum mostraba a August en su banco de trabajo.
Las herramientas estaban esparcidas ante él y al fondo se veía la bomba parcialmente montada. No miraba a la cámara, sino a algo más allá del encuadre, con expresión distante. Alguien había escrito en el reverso, August Vance, 2009. Aún construyendo, Brenna cerró el álbum con cuidado, sintiéndose como si acabara de asistir a un funeral. Llevaba semanas leyendo las palabras de August, viviendo en su espacio, utilizando sus herramientas. Pero ver su rostro, ver cómo su vida había pasado de ser la de un joven esposo feliz a la de un anciano solitario, hacía que todo fuera más real y más desgarrador. Sonó su teléfono, apareció el nombre de Sophie y el pulso de Brenna se aceleró. Ella había estado distante desde su última conversación, respondiendo a sus mensajes con palabras sueltas y rechazando sus llamadas. Hola, cariño, papá. Sonaba diferente, menos cautelosa. Estuve pensando en lo que dijiste, en visitarte. Sí, las vacaciones de otoño son la semana que viene. Podría ir unos días si todavía quieres que vaya. El alivio lo invadió. Por supuesto que quiero que vengas. Más que nada, es muy duro allí, ¿verdad? Mamá está preocupada de que vaya a vivir en una choza o algo así. Es rústica, admitió Brenner, pero es sólida. La he estado arreglando, y te prometo que no pasarás frío ni hambre. Luego hubo una pausa. ¿Cómo es realmente? Brenner miró a su alrededor, a los suelos limpios que había fregado, a la chimenea de piedra que había rejuntado, a las ventanas que había lavado hasta que brillaban, a los diarios de August en la estantería y a los álbumes de fotos sobre la mesa. Es tranquilo, dijo, tan tranquilo que se puede oír el viento en los árboles, oír pájaros que nunca supiste que existían. Las estrellas por la noche son increíbles, no hay contaminación lumínica, así que se puede ver la Vía Láctea como un río que cruza el cielo. Y el trabajo es bueno, trabajo de verdad, construyendo y arreglando cosas. Siento que por fin estoy haciendo algo que importa. Suenas diferente. Sophie dijo que más tranquilo o algo así. Quizás lo esté. Estar aquí, lejos de todo el ruido y la presión, te da espacio para pensar, para recordar quién querías ser antes de que la vida se complicara. Eso es muy profundo, papá. Él se rió. He tenido mucho tiempo para pensar. Entonces, ¿vendrás? Sí, tomaré el autobús a Whitefish el viernes. ¿Puedes recogerme? Allí estaré, Sophie. Gracias por darme la oportunidad de mostrarte lo que estoy haciendo aquí. Después de colgar, Brenner pasó el resto de la tarde preparándose. Limpió la pequeña habitación, instaló un pestillo mejor en la puerta para tener más privacidad y colocó un calentador de queroseno para complementar el calor de la estufa de leña. Quería que Sophie se sintiera cómoda, que viera que no se trataba solo de huir, sino de construir algo. La semana pasó en un torbellino de trabajo. Brenner se centró en avanzar con la bomba, ya que quería tener algo concreto que mostrarle a Sophie. Consiguió montar el sistema de válvulas principal, siguiendo las detalladas instrucciones de August y haciendo pequeños ajustes en los casos en que los componentes modernos diferían de los que August tenía disponibles hace décadas. El viernes por la mañana, Brenner condujo durante 2 horas hasta Whitefish, con su camioneta traqueteando por las carreteras de montaña, aún resbaladizas por la helada nocturna. La estación de autobuses era pequeña, solo una gasolinera reconvertida con unos cuantos bancos. Llegó temprano y esperó, viendo cómo iban y venían los autobuses, con el estómago encogido por la expectación. Cuando Sophie finalmente bajó del autobús de la tarde procedente de la ciudad, Brenna casi no la reconoció. Había crecido desde la última vez que la vio. Era más alta, su rostro más anguloso y su cabello oscuro más largo. Llevaba vaqueros y una chaqueta gruesa, una mochila colgada al hombro, y parecía insegura allí de pie, escudriñando el aparcamiento. Soph la saludó con la mano, y su rostro se iluminó cuando lo vio. Hola, papá. Le permitió abrazarla y él la retuvo quizás un segundo más de lo que a ella le hubiera gustado, respirando el aroma familiar de su champú, sintiendo la realidad de su presencia después de meses de solo escuchar su voz por teléfono. Te ves bien, dijo, retrocediendo. Más alta. Tú también te ves diferente, Mort. Señaló su rostro. Más rudo. Ahora tienes barba. Brenner se tocó la mandíbula, sorprendido. Había dejado de afeitarse hacía unas semanas y realmente no se había dado cuenta. Sí, la tengo. Es más fácil que buscar un espejo cada mañana. El viaje de regreso a la cabaña los llevó más adentro de las montañas, y la carretera se estrechaba a medida que la civilización quedaba atrás. Sophie estuvo callada al principio,
mirando por la ventana el bosque infinito. Pero poco a poco empezó a hacer preguntas sobre la cabaña, sobre lo que había estado haciendo, sobre el inventor que había vivido allí antes. ¿Así que estás terminando los proyectos de este tipo muerto?, preguntó. Y Brenner percibió escepticismo, pero también curiosidad genuina. Un proyecto, sí, una bomba de agua que él diseñó. Es una ingeniería realmente brillante. No utiliza electricidad, solo el flujo natural del agua para impulsarse. Si consigo que funcione, proporcionaría agua limpia durante todo el año sin depender de ningún sistema externo. ¿Por qué es eso importante? Era una pregunta razonable. Renner pensó en cómo responder. Supongo que es importante porque August se pasó toda su vida tratando de resolver problemas, tratando de crear cosas que ayudaran a la gente a vivir de forma más independiente. Y casi lo consiguió, pero murió antes de poder terminar. Así que ahora tengo la oportunidad de completar algo significativo, algo que requirió verdadera inteligencia y dedicación para crear. Siento que es una forma de honrar su trabajo, de asegurarme de que su vida tuvo sentido. Sophie se quedó callada durante un largo rato. En realidad, eso es muy interesante, papá. Cuando llegaron a la cabaña, el sol de la tarde se filtraba entre los pinos, tiñendo todo de dorado. Brenna observó el rostro de Sophie mientras contemplaba el claro, la cabaña y el bosque que los rodeaba. Intentó verlo a través de sus ojos, el aislamiento, la rudeza, lo lejos que estaba de todo lo que ella conocía. Está muy apartado, dijo ella, bajándose de la camioneta. Sí lo está. Ven, te enseñaré el interior. La cabaña tenía mejor aspecto de lo que Brenna se atrevía a esperar. La luz de la tarde que entraba por las ventanas limpias hacía que el interior fuera cálido y acogedor. Había puesto flores silvestres frescas, probablemente las últimas de la temporada, en un jarrón sobre la mesa. La estufa de leña irradiaba un calor suave, y el olor de los troncos de pino que había estado quemando se mezclaba con el aroma del café de la cafetera que había dejado calentándose. Sophie caminó lentamente, tocando las cosas. La chimenea de piedra, el viejo fregadero de hierro fundido, los libros en la estantería. Cuando encontró los álbumes de fotos de August, cogió uno con cuidado. ¿Es él? El inventor. August Vance. Sí, es él. Hojeó las páginas, estudiando las fotos, y se detuvo en una en la que aparecían August y Sarah juntos, ambos jóvenes y felices. Parecen muy enamorados. Lo estaban. Ella murió joven, y él pasó el resto de su vida aquí solo, trabajando en sus proyectos. Sophie lo miró y había algo en su expresión que antes no estaba allí. Comprensión, tal vez, o al menos el comienzo de ella. Es muy triste, lo es, pero él siguió adelante, siguió construyendo, siguió creando. Tal vez así fue como sobrevivió a la tristeza. Cerró el álbum y lo dejó con cuidado. ¿Me enseñas en qué has estado trabajando? ¿Lo de la bomba? Brenner sintió cómo una calidez se extendía por su pecho. Por supuesto. Ven. Sophie pasó 3 días en la cabaña y resultaron ser los mejores 3 días que Brenna había vivido en años. La incomodidad entre ellos se disipó gradualmente, sustituida por algo que parecía una conexión genuina. A ella le encantó el taller. A Brenner le preocupaba que le resultara aburrido. Las herramientas polvorientas y los viejos planos no eran precisamente el entretenimiento favorito de una adolescente, pero ella le sorprendió. Hizo preguntas sobre cómo funcionaban las cosas, ayudó a organizar los componentes e incluso dibujó algunos de los diseños de August en un cuaderno que había traído. Esto es realmente genial, dijo el segundo día, estudiando los planos de la bomba. Es como si lo hubiera descubierto todo sin ordenadores ni nada, solo con su cerebro y papel. Eso es lo que lo hace impresionante, coincidió Brenner. Los ingenieros modernos tienen software de simulación y pueden modelar todo digitalmente. August tenía un lápiz y sus conocimientos de física. Sophie parecía pensativa. Estamos haciendo un proyecto en el colegio sobre innovación y sostenibilidad. Podría escribir sobre esto, sobre August y la bomba. Si te parece bien, más que bien. Creo que a August le habría gustado que alguien contara su historia. Trabajaron codo con codo. Brenner enseñó a Sophie a utilizar las herramientas básicas mientras montaba los componentes de la bomba. Ella no tenía una inclinación natural por la mecánica, pero lo intentó y sus preguntas eran inteligentes. ¿Cuándo había empezado August este proyecto? ¿Por qué creía que era importante? ¿Qué haría Brenner con la bomba una vez terminada? Esa última pregunta lo detuvo. No había pensado más allá de la finalización, más allá de demostrar que el diseño funcionaba. No lo sé, admitió.
quizás ver si realmente puede proporcionar agua a la cabaña. Las notas de August dicen que necesita una fuente de agua con una caída de al menos 3 metros, y creo que hay un lugar donde el arroyo baja por la ladera que podría funcionar. ¿Y luego qué? ¿Vivir aquí para siempre? ¿Para siempre? La palabra quedó suspendida entre ellos. Brenner dejó la llave inglesa que sostenía. No tengo un plan, Soph. Vine aquí porque necesitaba cambiar algo. Necesitaba dejar de sentir que me ahogaba. La bomba, la cabaña, terminar el trabajo de August, me da un propósito. Pero no he averiguado qué vendrá después. Sophie asintió lentamente. Mamá cree que estás pasando por una crisis de mediana edad. Quizás sea así. ¿Sería tan malo? Supongo que no. Es mejor que ser infeliz y fingir que todo va bien. Cogió una válvula metálica y la giró entre sus manos. Me alegro de que no estés completamente desmoronado. Estaba un poco preocupada. No me estoy derrumbando. De hecho, es todo lo contrario. Me estoy recomponiendo, solo que de una forma diferente a antes. La última noche de Sophie, se sentaron en el patio de piedra mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Brenner había encendido un fuego en la hoguera al aire libre que August había construido y asaron salchichas en palitos, algo que no habían hecho desde que Sophie era pequeña. Voy a echar de menos esto, dijo Sophie en voz baja. No la falta de Wi-Fi o el retrete exterior, sino el simple hecho de estar contigo sin todo el ruido. Puedes volver cuando quieras, en vacaciones, en verano, cuando quieras. Puede que te tome la palabra. Removió el fuego con su palo. Papá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cualquier cosa? ¿Crees que mamá y tú alguna vez? Se cayó. Volveréis a estar juntos. Brenna terminó con delicadeza. No, cariño. Esa puerta está cerrada. Ya no éramos buenos el uno para el otro. Hacía mucho tiempo que no lo éramos. Lo sé. Solo pensé que debía preguntarlo. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo cómo las chispas se elevaban hacia el cielo oscurecido. En algún lugar del bosque, un búho ululó y otro le respondió desde más lejos. La semana después de que Sophie se marchara, Brenna recibió una visita inesperada. Un hombre de unos 40 años, vestido con una chaqueta cara y conduciendo un Range Rover que parecía absurdamente fuera de lugar en el camino de tierra, llamó a la puerta de la cabaña. Señor Hale, soy Preston Whitmore. Soy un promotor inmobiliario que trabaja en esta zona. Brenner esperaba algo así. Iris había mencionado que alguien había estado comprando parcelas en la región. ¿En qué puedo ayudarle? Seré directo. Estoy interesado en comprar su propiedad. Estoy dispuesto a ofrecerle $40,000, más de 10 veces lo que usted pagó por ella. La cifra debería haber sorprendido a Brenna, pero no fue así. Había aprendido lo suficiente sobre el valor de la tierra como para saber que las parcelas de este tamaño, tan cerca del bosque nacional, eran cada vez más escasas. ¿Qué haría usted con ella? Promocionarla. Cabañas vacacionales de lujo para el mercado de las actividades recreativas al aire libre. Esta zona es perfecta, lo suficientemente cerca de Whitefish como para atraer a los turistas, lo suficientemente alejada como para parecer auténtica. Entonces, derribaría la cabaña de August. Whitmore se encogió de hombros. La estructura no merece la pena conservarla, pero el terreno en sí es valioso. Señor Hale, entiendo que es nuevo en la zona. Quizás esté pasando por algunas cosas. $40,000 le darían opciones. Podría comprar una casa decente en la ciudad, instalarse como es debido. Brenner miró más allá de Whitmore, hacia donde se encontraba el taller. La obra de toda la vida de August estaba contenida en esas paredes. Pensó en el diseño de la bomba, en las fotos de la boda de Sarah y August, en Sophie dibujando planos en su cuaderno. No está en venta. Todo el mundo tiene un precio, 50,000. No. La actitud amistosa de Whitmore se enfrió. Señor Hale, he comprado 14 propiedades en esta zona en los últimos 2 años. La suya se encuentra justo en medio de mi proyecto urbanístico. Estoy intentando ser generoso, pero hay otras formas de manejar esto. Reclamaciones de dominio eminente, problemas medioambientales. Me se está amenazando. Le estoy explicando la realidad. Prefiero hacerlo de la manera fácil, pero voy a urbanizar este terreno con o sin su cooperación. Después de que Whitmore se marchara, Brenner se sentó en el patio y sintió algo que no había sentido en semanas. Ira. No solo hacia Whitmore, sino hacia todo el sistema que veía este lugar. La vida de August, su trabajo, sus sueños, como nada más que un obstáculo para obtener beneficios. Esa noche, Iris apareció con Boyd. Ambos parecían preocupados. Preston Whitmore ha venido a verte,
dijo Iris. No era una pregunta. Le hizo una oferta. La rechacé, asintió Boyd con aprobación. Bien, ese hombre ha sido una plaga en esta zona. Llega con su dinero de la ciudad, presiona a la gente para que venda, promete respetar la tierra y luego lo tala todo. Hizo amenazas, no directas, pero implícitas. Hizo lo mismo con August, dijo Iris en voz baja. Empezó unos 5 años antes de que August muriera. Le hizo la vida imposible hasta el final, alegando que el consumo de agua de August afectaba a las propiedades río abajo, intentando que el condado condenara la cabaña por infringir la normativa. August luchó contra él, pero eso lo agotó. Brenner sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura nocturna. August murió luchando por conservar este lugar. En cierto modo, el estrés no ayudó a su corazón. Eso es seguro. Iris lo miró a los ojos. Nos alegra que estés aquí, Brenna. Nos alegra que alguien se enfrente a Whitmore, pero debes saber a lo que te enfrentas. Tiene abogados, dinero, contactos en el condado. No me voy, dijo Brenner. Voy a terminar August Pump y me voy a quedar. Sonrió Boyd. Eso es lo que esperábamos que dijeras. No estás solo en esto. Hay otros en la zona que se han resistido, dijo Whitmore. Aquí nos cuidamos unos a otros. Durante los días siguientes, Brenner se dedicó en cuerpo y alma al trabajo en la bomba con renovada intensidad. Ya no se trataba solo de honrar a August, se trataba de demostrar que algunas cosas importaban más que el dinero, que el legado y el propósito no se podían comprar ni arrasar. Descubrió otra sección de los diarios de August que se le había pasado por alto. Notas técnicas de finales de la década de 2000. Entre los cálculos y diagramas, encontró algo sorprendente. Planos para un sistema mucho más grande, no solo una bomba para una cabaña, sino un diseño que podría servir a múltiples propiedades, una solución de agua para la comunidad. Las notas eran detalladas. August había recorrido las propiedades circundantes con el permiso de los vecinos, estudiando las fuentes de agua y los cambios de elevación. Había calculado la capacidad, diseñado sistemas de distribución e incluso estimado los costes. La última nota, fechada en abril de 2010, pocos meses antes de la muerte de August, decía: Hoy he hablado con Boyd e Iris. Están interesados. Si consigo construir un prototipo funcional y demostrar que el sistema es escalable, podríamos llevar agua limpia a 4 hogares sin depender de la infraestructura del condado. Esto podría cambiarlo todo. Podría mostrar a la gente que hay otra forma de vivir, independiente, sostenible, conectada entre sí, en lugar de a las empresas. Esto es lo que Sarah hubiera querido. Esto es lo que quería terminar. Brenna se recostó, con la mente a 1000 por hora. August no solo había estado construyendo una bomba para sí mismo, había estado tratando de crear algo que ayudara a toda su comunidad, algo que demostrara que la autosuficiencia era posible. Y Whitmore se había interpuesto en su camino. Noviembre llegó con la primera nevada importante, una ligera capa que hacía que el bosque pareciera sacado de una postal. Brenna se despertó y encontró el mundo transformado, cada rama perfilada en blanco, el silencio más profundo de lo habitual, con la nieve amortiguando el sonido. Llevaba casi 2 meses en la cabaña y el cambio en él era innegable. La opresión que había vivido en su pecho durante años, la ansiedad constante por el dinero, por el fracaso, por decepcionar a todos, se había relajado. Sus manos, que habían empezado a dolerle por el esfuerzo repetitivo en la ciudad, volvían a sentirse fuertes. Dormía toda la noche, algo que no había hecho en años. El proyecto de la bomba avanzaba. Había montado los componentes principales y ahora trabajaba en el sistema de admisión, que requería un trabajo de precisión para garantizar el flujo y la filtración adecuados del agua. Las notas de August eran muy valiosas, pero Brenner se encontró añadiendo sus propias innovaciones, pequeñas mejoras que su experiencia en albañilería hacía evidentes. Mejores sellados con materiales modernos, puntos de montaje reforzados, técnicas de impermeabilización a las que August no había tenido acceso. Esa mañana encontró algo que lo cambió todo. Había estado buscando los mapas topográficos de August de las propiedades vecinas, los mencionados en la entrada del diario sobre el sistema de agua de la comunidad. Buscó en los lugares obvios, los cajones del taller, las estanterías donde se guardaban los diarios, pero no encontró nada. Entonces recordó la chimenea. August la había construido él mismo, y Brenner había notado durante sus reparaciones que parte de la mampostería parecía deliberadamente irregular,
como si ciertas piedras estuvieran destinadas a ser extraíbles. Había supuesto que era solo para facilitar la limpieza, pero ahora se lo cuestionaba. Trabajando con cuidado, examinó cada piedra de la zona del hogar. La mayoría estaban firmemente unidas con mortero, pero 3 piedras del lado izquierdo se habían colocado con muy poco mortero, casi como si estuvieran destinadas a salir. Utilizando una palanca delgada de las herramientas de August, Brenna las soltó. Detrás de las piedras, escondida en una cavidad en la mampostería, había una caja de metal, no muy grande, tal vez del tamaño de una caja de zapatos, pero pesada. La cerradura de combinación en la parte delantera parecía más nueva que todo lo demás, probablemente instalada en la última década de la vida de August. Brenner se sentó sobre sus talones, con el corazón latiendo con fuerza. La combinación. ¿Dónde la habría dejado August? Pensó en todo lo que había aprendido sobre August, la naturaleza metódica del hombre, su creencia en dejar instrucciones claras para quien viniera después. Entonces se le ocurrió. El cinturón de herramientas. Había encontrado las iniciales de August grabadas en el interior, pero nunca había mirado de cerca los números. Brenner recuperó el cinturón del taller. Dentro de la bolsa principal, debajo de donde estaban grabadas las iniciales, alguien había rayado 3 series de números de 2 dígitos, del 18 al 65442. De vuelta junto a la chimenea, Brenna probó la combinación. La cerradura se abrió con un clic. Dentro de la caja había un diario de cuero más nuevo que los demás, con 2009-2010 estampado en la cubierta, una carpeta con documentos legales y un sobre sellado con una inscripción en el frente dirigida a quien lo encontrara. Las manos de Brenner temblaban ligeramente mientras abría el sobre. La carta que había dentro estaba fechada en marzo de 2010 y escrita con la cuidadosa caligrafía de August. Si estás leyendo esto, es porque has comprado este lugar cuando probablemente no podías permitírtelo. Has permanecido aquí el tiempo suficiente como para encontrar mis diarios y comprender lo que intentaba construir. Eso significa que eres la persona adecuada. Me que estoy muriendo. Los médicos me dicen que me quedan unos 6 meses, probablemente menos. Mi corazón está fallando, lo cual parece apropiado. Se rompió cuando Sarah murió y ha tardado 24 años en detenerse por fin. No le temo a la muerte, solo temo morir con mi trabajo sin terminar. He pasado el último año preparando todo para ti, seas quien seas. Los diarios documentan cada proyecto, cada fracaso, cada éxito. El taller tiene todas las herramientas que necesitarás. El diseño de la bomba está completo y probado. Funciona, te lo prometo. Solo se necesita alguien con habilidad y determinación para terminar el montaje. Pero hay más. En este diario encontrarás mi proyecto final, un sistema comunitario de abastecimiento de agua. He estudiado 4 propiedades, incluida la mía. He diseñado una estación de bombeo y una red de distribución que podrían proporcionar agua limpia a todas ellas, utilizando únicamente la gravedad y el flujo natural del agua, sin electricidad, sin facturas mensuales, sin depender de sistemas que fallan cuando más se necesitan. Te dejo los derechos legales de todos mis diseños. Las patentes provisionales están en esta carpeta. Siguen siendo válidas y puedes activarlas si lo deseas. Pero más importante que las patentes es el conocimiento en sí mismo. Estos diseños deben compartirse, no acapararse. Si puedes demostrar que el sistema funciona, otros verán que es posible vivir de otra manera. Preston Whitmore lleva 5 años presionándome para que venda. Quiere esta tierra para construir cabañas de vacaciones para gente rica de la ciudad que vendrá 2 veces al año. Le he rechazado todas las veces. Cuando muera, esta propiedad pasará por un proceso de sucesión. Lo he organizado todo para que finalmente se venda barato a alguien que lo necesite, no a alguien que pueda permitírselo. Ese alguien eres tú. Estás aquí porque necesitabas una segunda oportunidad, un lugar donde reconstruir tu vida. Espero que esta cabaña y este trabajo te den lo que necesitas. A cambio, solo te pido una cosa. Termina la bomba. Demuestra a la gente que es posible. Evita que Preston Whitmore convierta este bosque en otro lujo desechable. Si te preguntas por qué me importaba tanto todo esto, la respuesta es sencilla. Sarah creía que las personas debían cuidarse unas a otras, compartir conocimientos y recursos en lugar de acapararlos. Después de su muerte, este trabajo se convirtió en mi forma de amarla, de mantener viva su visión. Cada sistema que diseñé, cada problema que resolví, fue por ella. Ahora es por ti. Construye algo que perdure.
Construye algo que importe. No dejes que el trabajo muera conmigo. August Vance. Brenner leyó la carta 3 veces, con las lágrimas nublándole la vista al final. August había comprendido a través del tiempo y la muerte exactamente quién encontraría este lugar y por qué. Lo había preparado todo deliberadamente, dejando un legado diseñado específicamente para ayudar a alguien como Brenner. El diario final contenía lo que August había prometido: estudios detallados de 4 propiedades, diseños completos de sistemas de agua, cálculos para el dimensionamiento de tuberías y la gestión de la presión, incluso costes estimados utilizando precios de la época. La sofisticación técnica era impresionante. No era solo una idea brillante, era un plan completo y viable. Brenner pasó el resto del día estudiando el diario, trazando lo que se necesitaría para construir la visión de August. Era ambicioso, quizás demasiado ambicioso para una sola persona, pero August había señalado que los vecinos, entre ellos Boyd y Iris, estaban interesados y dispuestos a ayudar si el concepto se podía demostrar. Esa noche, Brenner condujo hasta la casa de Boyd e Iris con el diario bajo el brazo. Ellos escucharon mientras él les explicaba lo que había encontrado, pasando el diario entre ellos y leyendo las notas de August con creciente asombro. «Realmente diseñó todo esto», dijo Boyd, sacudiendo la cabeza. «Inspeccionó nuestra propiedad y todo lo demás. Recuerdo que caminaba con sus herramientas de medición, tomando notas, y nos dijo que tenía una idea, pero que quería resolverlo todo antes de presentarla. Murió antes de poder hacerlo», añadió Iris en voz baja. «Siempre nos preguntamos qué estaba planeando». «Quiero construirlo», dijo Brenner. «No solo la bomba para mi cabaña, sino todo el sistema tal y como lo diseñó August. Demostrar que funciona». Boyd e Iris se miraron fijamente. El tipo de comunicación sin palabras que surge tras décadas de matrimonio. «A Whitmore no le gustará eso», dijo Boyd finalmente. «Es el propietario de la propiedad que hay entre la tuya y la nuestra. Se la compró a los Henderson el año pasado. Si instalas tuberías por ella, aunque sean subterráneas, se opondrá». «El estudio de August muestra que el sistema puede rodear esa propiedad», dijo Brenner, señalando el mapa. «Es más largo, requiere más tuberías, pero es factible, y todo queda en propiedades cuyos propietarios quieren el sistema». Iris se inclinó hacia adelante. «¿Qué necesitas de nosotros? Permiso para inspeccionar vuestra tierra, verificar las mediciones de ochos, ayuda con la construcción cuando llegue el momento, y tal vez», Brenner dudó, «tal vez ayuda para correr la voz. Si podemos demostrar que esto funciona, es posible que otras personas quieran construir sistemas similares». August quería compartir este conocimiento. «August tenía razón sobre ti», dijo Iris, sonriendo. «Eres la persona adecuada para esto». Durante la semana siguiente, Brenner realizó los estudios y confirmó que las mediciones de August eran precisas, con una diferencia de pocos centímetros, a pesar de haber sido realizadas años atrás. La propiedad entre su cabaña y la de Boyd tenía un arroyo estacional con una caída de altura perfecta de 30 pies en un cuarto de milla, exactamente lo que necesitaba el sistema de bombeo. También se puso en contacto con una abogada especializada en patentes que Iris le recomendó, una mujer de Whitefish que se ocupaba de asuntos relacionados con propiedades rurales. Ella revisó con interés las patentes provisionales de August. «Son sólidas». Dijo que el estatus provisional significa que están protegidas, pero no formalizadas. Puedes activarlas a tu nombre, dado que has heredado la propiedad, y la carta de August deja clara su intención. Pero yo recomendaría algo diferente. ¿Qué es? Hazlas de código abierto. Presenta las patentes, pero publica inmediatamente los diseños en el dominio público. De esa manera, nadie podrá patentarlas más adelante y restringir el acceso. Pero cualquiera que lo desee podrá construir los sistemas de August. Es lo que él parecía querer. Compartir el conocimiento, no acapararlo. La idea parecía acertada. August no había trabajado por lucro ni reconocimiento. Había trabajado para mostrar a la gente una forma diferente de vivir. «Hagámoslo», dijo Brenner. Sophie llamó esa noche emocionada por su proyecto escolar. Había escrito un ensayo sobre August y sus inventos, sobre la vida sostenible y la innovación. A su profesora le había encantado y quería compartirlo con toda la escuela. «También les hablé de ti», dijo Sophie, «de cómo estás terminando su trabajo». «A todo el mundo le parece genial, papá».
Genial de verdad, no solo por ser amable. Brenner sintió cómo una calidez se extendía por su pecho. Estoy orgulloso de ti, Soph. Yo también estoy orgulloso de ti. No te lo dije cuando estaba allí, pero deberías haberlo hecho. Estás haciendo algo importante. Después de colgar, Brenner volvió al taller. Encendió las lámparas, extendió los planos del sistema de agua comunitario de August y comenzó a tomar notas detalladas para la construcción. El trabajo llevaría meses, requeriría la ayuda de los vecinos, se enfrentaría a la oposición de Whitmore, pero era posible. August lo había demostrado. Ahora Brenner solo tenía que terminarlo. El prototipo de la bomba se terminó en una fría mañana de mediados de noviembre. Brenner había trabajado hasta tarde la noche anterior, haciendo los últimos ajustes, comprobando los sellos y verificando que todos los componentes coincidieran con las especificaciones de August. Ahora, de pie en el taller con la luz del amanecer filtrándose a través de las claraboyas, sentía orgullo y nerviosismo. Este era el momento que demostraría si las décadas de trabajo de August habían sido una genialidad o una locura. Boyd llegó alrededor de las 9 con su camioneta cargada de tuberías y accesorios. Habían elegido cuidadosamente el lugar de la prueba, el arroyo estacional que caía 4,5 metros sobre un afloramiento rocoso a unos 180 metros de la cabaña. Las condiciones perfectas para demostrar la capacidad de la bomba. Gran día, dijo Boyd al bajar de la camioneta. Iris quería venir, pero su artritis le molesta con el frío. Sin embargo, te ha preparado esto. Le entregó a Brenna un termo con café y una bolsa con galletas recién hechas. Dale, las gracias de mi parte. Trabajaron juntos durante toda la mañana, instalando la bomba en la base de la cascada, colocando las tuberías de entrada y salida, y asegurando todo con la minuciosa atención al detalle que ambos habían aprendido a lo largo de toda una vida de trabajo físico. La bomba en sí era hermosa en su simplicidad, un cilindro metálico que albergaba el sistema de válvulas conectado a las tuberías que canalizaban el agua hacia dentro y fuera del mecanismo. A primera hora de la tarde, todo estaba listo. La tubería de entrada se encontraba en el arroyo. La tubería de salida subía hacia un depósito de recogida que habían colocado a 15 metros por encima de la bomba. ¿Quieres hacer los honores?, preguntó Boyd. Brenner negó con la cabeza. Este es el momento de August. Vamos a ver qué pasa. Abrieron la válvula de entrada. Durante un largo rato no pasó nada. El agua fluyó hacia la cámara de la bomba, aumentando la presión. Luego se oyó un sonido rítmico cuando la válvula interna comenzó a funcionar. El agua empujaba a través de la tubería de salida, subiendo cuesta arriba contra la gravedad, impulsada únicamente por la caída del agua y la brillante ingeniería de August. El sonido se convirtió en un ritmo constante. Tum, 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 como un latido. Boyd sacó un cronómetro. Veamos cuánto tiempo tarda en llenarse el tanque. Esperaron, bebiendo el café de Iris, viendo cómo el agua subía hacia el punto de recogida. El sol de noviembre era brillante, pero débil, y su aliento se condensaba en el aire frío. En algún lugar del bosque, un cuervo graznó. Después de 40 minutos, el agua comenzó a derramarse en el tanque de recolección. «Funciona», dijo Boyd en voz baja. La bomba de August realmente funciona. Brenner sintió que la emoción le subía por la garganta. Caminó hacia la bomba, colocó su mano sobre el metal frío y sintió cómo vibraba con cada ciclo. August había muerto creyendo en este diseño, pero sin llegar a verlo funcionar. Ahora, 14 años después de su muerte, su creación cobraba vida. «Tenemos que enseñárselo a la gente», dijo Brenner. «Documentadlo. Corred la voz». August quería que se compartiera este conocimiento. Tomaron fotos y videos, midieron los caudales y calcularon la eficiencia. La bomba proporcionaba exactamente lo que August había calculado: suficiente agua para las necesidades diarias de un hogar, impulsada únicamente por el caudal natural del arroyo. Esa noche, animado por el éxito, Brenner volvió al último diario de August para revisar los planos del sistema comunitario. Quería empezar la construcción en primavera. Tenía que ultimar las listas de materiales y el calendario. Mientras estudiaba los planos detallados, algo le llamó la atención. Una página que había hojeado antes, pero que no había leído con atención. Estaba fechada en enero de 2010, solo 2 meses antes de que August escribiera su última carta. La letra era más temblorosa de lo habitual y las palabras estaban más apretadas. Preston Whitmore volvió hoy, pero esta vez con un enfoque diferente.
Las amenazas fueron sustituidas por la manipulación. Me mostró documentos que demuestran que en realidad no soy el propietario de los derechos de agua del arroyo estacional. Dice que los compró a los propietarios de las tierras situadas río abajo. Afirma que puede impedirme legalmente utilizar el agua del arroyo para mi sistema de bombeo. He pasado 3 días revisando los registros del condado. Tiene razón. Los derechos sobre el agua se separaron de las patentes de tierra en la década de 1920, algo que nunca se me ocurrió comprobar cuando compré la propiedad. Sin esos derechos, mi sistema de bombeo no sirve para nada. No puedo extraer agua del arroyo legalmente. Pero Whitmore cometió un error. Estaba tan centrado en el arroyo, en bloquear esa fuente de agua, que nunca preguntó por el manantial. El pulso de Brenner se aceleró. Pasó la página. Hay un manantial en el extremo norte de mi propiedad. Lo encontré hace años, pero nunca lo exploté porque el arroyo era más conveniente. Fluye durante todo el año, tal vez a un ritmo de 10 o 15 galones por minuto, y cae 20 pies a lo largo de un cuarto de milla antes de unirse al arroyo, perfecto para un sistema de bombeo. Y los derechos sobre el agua del manantial no pueden separarse de la propiedad. Son parte de la tierra misma. Whitmore no sabe nada del manantial. Nunca lo he mencionado, nunca lo he marcado en ningún documento oficial. Los antiguos mapas topográficos lo muestran, pero están archivados en la oficina del condado. Y nadie mira los mapas topográficos de 1965 a menos que tenga una razón específica. Así es como le gano, no luchando directamente contra él. Él tiene más dinero, más abogados y más tiempo que yo, sino utilizando lo que él no sabe que existe. El sistema de agua de la comunidad funcionará con agua del manantial. No con agua del arroyo. Todos los cálculos siguen siendo válidos. Verifiqué los caudales y los cambios de elevación. Necesito marcar la ubicación exacta para quien venga después de mí. El manantial es fundamental. Sin él, todo el sistema falla. Brenner hojeó frenéticamente las páginas restantes, buscando la ubicación del manantial. Las entradas del diario continuaban con notas técnicas, actualizaciones sobre la salud de August a medida que su estado empeoraba, reflexiones filosóficas, pero ningún mapa, ninguna coordenada, ninguna indicación clara de dónde se encontraba el manantial. La última entrada tenía fecha del 14 de marzo de 2010, el mismo día de la carta que Brenner había encontrado. Se acabó el tiempo. El corazón fallaba más rápido de lo que los médicos habían pronosticado. Necesidad de esconderse. La información final donde la persona adecuada la encontrará. Pero Whitmore no lo hará. La ubicación del manantial es la clave de todo. La he dejado en el único lugar donde un constructor buscaría naturalmente, en los cimientos de lo que construí. Confía en el trabajo, confía en el proceso. La respuesta está en el principio. Eso era todo. No hay más entradas. August murió 2 semanas después en el hospital del condado, con su último secreto aún oculto. Brenner volvió a leer el críptico mensaje. En los cimientos de lo que construí, la respuesta está en el principio, los cimientos de la cabaña. Tenía que ser así. Cogió una linterna y salió, rodeando la cabaña en la oscuridad, examinando la mampostería que había admirado desde su primer día allí. Los cimientos eran sólidos, un trabajo hermoso, cada piedra cuidadosamente seleccionada y colocada. Pero, ¿dónde escondería August la información? Entonces lo vio. En el lado norte, donde los cimientos se unían con la tierra, una piedra era diferente de las demás, ligeramente más oscura, ligeramente más lisa, sin coincidir del todo con el patrón de desgaste de sus vecinas. Brenner utilizó una pala para excavar con cuidado alrededor de la piedra. Se desprendió fácilmente, demasiado fácilmente, para algo que supuestamente había estado fijado con mortero durante 50 años. Detrás de ella, envuelto en plástico y escondido en la cavidad de los cimientos, había un tubo de metal. Dentro del tubo, un mapa dibujado a mano. El manantial estaba marcado claramente a unos 400 metros de la cabaña, en el límite norte de la propiedad. August había dibujado puntos de referencia detallados, formaciones rocosas distintivas, la forma de árboles específicos, marcadores de elevación. Incluso incluía orientaciones de brújula y mediciones de distancia desde puntos conocidos. Y lo que es más importante, el mapa mostraba la ruta completa del sistema de abastecimiento de agua de la comunidad, que utilizaba agua de manantial y evitaba por completo la propiedad de Whitmore. August había resuelto el problema antes de morir. Había dejado la solución para que alguien la encontrara.
pero también había dejado una advertencia escrita en la parte inferior del mapa. Whitmore luchará contra esto cuando se dé cuenta de lo que estás construyendo. Quiere esta tierra para urbanizarla, y un sistema de abastecimiento de agua comunitario en funcionamiento hace posible la vida independiente. Lo contrario de lo que él necesita. Utilizará todas las herramientas legales a su alcance, pero la ley está de tu parte si utilizas el manantial. Los derechos sobre el agua están claros. No cedas. Esto es más importante que un pedazo de tierra. Se trata de demostrar a la gente que no tiene por qué depender de sistemas diseñados para sacarles dinero. Se trata de libertad. Brenner se sentó en el suelo frío, sosteniendo el mapa, comprendiendo por fin el alcance total de lo que August había estado haciendo. No se trataba solo de una bomba de agua, se trataba de resistir a un sistema que mercantilizaba todo, que convertía necesidades como el agua en fuentes de beneficio, que hacía a la gente dependiente y luego les cobraba por esa dependencia. August había estado luchando contra ese sistema de la única manera que sabía, construyendo una alternativa, demostrando que la independencia era posible, y ahora esa lucha le pertenecía a Brenner. Miró hacia la cabaña, hacia el taller que había más allá, hacia el bosque que se extendía en todas direcciones. 2 meses atrás había llegado aquí destrozado, desesperado, apenas sobreviviendo. Ahora tenía en sus manos un mapa hacia algo revolucionario, una forma de honrar la vida de August mientras construía algo significativo para la suya. El manantial estaba ahí fuera esperándolo. El sistema comunitario era posible. Lo único que quedaba era el trabajo en sí y el valor para llevarlo a cabo contra cualquier oposición que se presentara. Brenner se puso de pie y guardó el mapa cuidadosamente en su chaqueta. Mañana empezaría a inspeccionar el lugar del manantial. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Pero esta noche llamaría a Sophie y le contaría el último regalo de August, un secreto guardado durante 14 años, esperando a que la persona adecuada lo encontrara, esperando a alguien que entendiera que algunas cosas importaban más que las ganancias, más que la seguridad, más que tomar el camino fácil. August había apostado su legado a encontrar a esa persona. Brenner tenía la intención de demostrar que tenía razón. El invierno descendió sobre las montañas con intenciones serias. A principios de diciembre, la nieve cubría los claros con medio metro de espesor y la temperatura rara vez superaba los 0 grados. Brenner se había preparado bien. La cabaña era hermética y cálida, la estufa de leña era eficiente y sus provisiones eran suficientes. Pero el frío significaba que la construcción tendría que esperar hasta la primavera. Eso no significaba que pudiera descansar. Utilizando el mapa de August, Brenner había localizado el manantial exactamente donde estaba marcado, fluyendo con fuerza, incluso en invierno, con agua clara y fría. Pasó 3 días inspeccionando toda la ruta del sistema de agua de la comunidad, confirmando las mediciones de August, marcando el camino con coordenadas GPS y cinta señalizadora. Todo estaba en orden. El sistema se podía construir. Ahora venía la parte más difícil: organizar a la gente, conseguir los permisos y prepararse para la inevitable oposición de Whitmore. Brenner convocó una reunión en la casa de Boyd y Iris para un sábado de mediados de diciembre. Además de Boyd e Iris, asistieron otras 2 familias vecinas, los hermanos Holcomb, propietarios de la finca al sur de la tierra de Brenner, y Frances Yates, una viuda que llevaba 40 años viviendo en la zona. Brenner extendió los planos de August sobre la mesa del comedor y explicó el sistema pieza por pieza: el manantial, la estación de bombeo, la red de distribución y las conexiones individuales a cada propiedad. Les mostró fotos del prototipo en funcionamiento y videos del agua fluyendo cuesta arriba, impulsada únicamente por la presión natural. August lo diseñó específicamente para nuestras propiedades, explicó Brenner. Estudió el terreno, calculó los requisitos y determinó exactamente lo que funcionaría. El sistema proporcionaría agua limpia durante todo el año a las 5 viviendas, sin necesidad de electricidad, sin facturas mensuales y sin depender de la infraestructura del condado. ¿Cuál es el coste?, preguntó Travis Holcomb. El más joven de los 2 hermanos era práctico y directo. August estimó que los materiales costarían alrededor de $15,000, según los precios de 2010. En dólares actuales, probablemente se acerque más a los 25,000. Dividido entre 5, son 100,000 por hogar. Es mucho dinero, dijo Frances en voz baja. Lo es,
coincidió Brenner. Pero en comparación con el coste de perforar pozos individuales o ampliar las tuberías de agua del condado, que ascendería a un mínimo de 50,000 por propiedad, es razonable. Además, una vez construido, prácticamente no hay gastos de funcionamiento. La bomba se mantiene sola, sin facturas mensuales, sin dependencia de sistemas externos. ¿Y los permisos?, preguntó Iris. He consultado con un abogado. Los derechos sobre el agua del manantial están claros. Pertenecen a mi propiedad y no se pueden separar. El trazado de la tubería se mantiene en las propiedades cuyos propietarios dan su consentimiento. Necesitaríamos permisos básicos del condado, pero nada que sea complicado. Boyd se recostó en su silla. Estás eludiendo el tema real. Preston Whitmore. Brenner asintió. El diario de August lo deja claro. Whitmore intentó bloquear este proyecto antes. Lo volverá a intentar. ¿Por qué le importa?, preguntó Marcus, el hermano de Travis. No es su tierra, no es su agua, porque demuestra algo que él no quiere que se demuestre. Brenner dijo que la gente puede vivir de forma independiente aquí sin comprar planes de desarrollo. Si tenemos éxito, otros podrían intentar proyectos similares. Eso socava todo su modelo de negocio. La sala quedó en silencio. Afuera, el viento sacudía las ventanas, lanzando nieve contra los cristales. Me apunto, dijo Boyd finalmente. August era mi amigo. Me ayudó más veces de las que puedo contar a lo largo de los años. Si esto es lo que él quería construir, yo ayudaré a construirlo. Yo también, añadió Iris. Francis miró los planos, sus manos curtidas trazando las rutas de las tuberías. A mi marido le habría encantado esto. Siempre decía que las personas deberían ayudarse entre sí en lugar de depender de las empresas. Yo también participo. Los hermanos Holcomb intercambiaron miradas. Tenemos que pensarlo, dijo Travis. Hablarlo. Es mucho dinero para nosotros en este momento. Me parece justo, dijo Brenner. Tómense su tiempo, pero necesitamos saber en febrero si vamos a comenzar la construcción a principios de primavera. Después de la reunión, Iris apartó a Brenner. ¿Sabes? Whitmore tiene contactos en la oficina del condado. Se enterará de cualquier permiso que solicites. Lo sé. No hay remedio. Tenemos que hacerlo legalmente, según las normas. No le des motivos. Encontrará motivos de todos modos. Siempre lo hace. Brenner condujo a casa a través de la oscuridad nevada, con los faros abriendo túneles en la blancura que caía. Pensó en August, en todos esos años trabajando solo, soñando con un proyecto que ayudara a su comunidad. Qué frustrado debía de estar, sabiendo que el diseño era perfecto, pero sin los recursos y el apoyo necesarios para construirlo. Sin embargo, Brenner no estaba solo. Tenía vecinos dispuestos a ayudarle, una hija que creía en lo que hacía y los planes completos de August para guiarle. Las piezas estaban encajando. Sophie llamó a la mañana siguiente emocionada. «Papá, tengo noticias. Mi ensayo sobre August ganó un concurso estatal de proyectos de sostenibilidad. Quieren que lo presente en una conferencia en febrero». «Sophie, eso es increíble. Hay más. El premio incluye una subvención de $5,000 para implementar el proyecto sobre el que escribí. Puedo dártelo para el sistema de agua». Brenner sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Cariño, ese dinero es para la universidad. Es para el proyecto. Para eso es la beca. Y, de todos modos, esto es más importante. Lo que estás construyendo, lo que diseñó August, podría ayudar a la gente». El ensayo lo explicaba. Por eso ganó. No sé qué decir. Di que lo usarás. Di que terminarás lo que August empezó. Después de colgar, Brenner se sentó en el banco de trabajo de August, abrumado. La subvención de Sophie cubriría la parte de los costes correspondiente a un hogar. Combinada con sus propios ahorros y la contribución de Boyd, podrían empezar incluso si los hermanos Holcomb se echaban atrás. El proyecto era realmente factible. Esa tarde, Brenner recibió una carta certificada. La dirección del remitente era un bufete de abogados de Whitefish. En su interior, la densa jerga legal se reducía a un simple mensaje. Preston Whitmore presentaba una denuncia ante el condado alegando que cualquier extracción de agua de la propiedad de Brenner tendría un impacto negativo en los usuarios de agua aguas abajo. La denuncia solicitaba una moratoria inmediata sobre cualquier desarrollo del sistema de agua hasta que se realizara un estudio de impacto ambiental, un estudio que llevaría meses y costaría miles de dólares. Brenner llamó al abogado que Iris le había recomendado. «Se trata de una intimidación habitual», dijo ella después de revisar la carta. «Whitmore está tratando de retrasarte
aumentar tus costos y hacer que te rindas. Pero su denuncia es débil. Los derechos sobre el agua de manantial están explícitos en la ley de Montana. Tienes todo el derecho a utilizar el agua de tu manantial para uso beneficioso en tu propiedad y en propiedades con acuerdos de servidumbre. ¿Puede realmente detenernos? No de forma permanente, pero puede ralentizarte, obligarte a responder a impugnaciones legales y hacer que el proceso sea doloroso. Esa es su estrategia, hacer que le resulte tan doloroso que prefiera venderle a él en lugar de luchar. No voy a vender. Entonces prepárese para la batalla. Presente sus permisos, documente todo y no le dé ninguna munición procesal. Yo me encargaré de las respuestas legales a su denuncia. Diciembre dio paso a enero. Brenner pasó los meses de invierno perfeccionando los planes, encargando materiales y coordinándose con los vecinos. Los hermanos Holcomb finalmente aceptaron participar después de ver el prototipo funcional y comprender los ahorros a largo plazo. Francis organizó una recaudación de fondos a través de su iglesia y recaudó $3,000 adicionales de miembros de la comunidad que creían en el proyecto. Sophie los visitó durante las vacaciones de Navidad y pasaron las tardes en el taller discutiendo el calendario de implementación. Ella se había involucrado genuinamente en el proyecto, investigando sistemas de agua comunitarios similares en otras zonas rurales y encontrando ejemplos de implementaciones exitosas que podían guiar su trabajo. August estaría orgulloso de ti, dijo una noche, revisando los planes organizados y la lista de materiales. Él también estaría orgulloso de ti, tu ensayo, la subvención. Nada de esto estaría sucediendo si tú no creyeras en ello. Sonrió. Formamos un buen equipo, papá. A finales de enero, Whitmore dio su siguiente paso. Solicitó una audiencia acelerada sobre su denuncia, prevista para principios de marzo, justo cuando debía comenzar la construcción. La audiencia requeriría que Brenner presentara pruebas, contratara testigos expertos y posiblemente se defendiera de reclamaciones que aún no podía prever. El abogado fue tajante. Esto le costará al menos $10,000 en honorarios legales. Está apostando a que no puede permitirse tanto la batalla legal como los costes de construcción. Brenner miró las cifras. Sus ahorros se habían agotado. La subvención de Sophie estaba destinada a materiales. Las contribuciones de la comunidad cubrían quizás un tercio de los costes totales. Visitar a Whitmore mientras se construía el sistema supondría un esfuerzo insostenible. Esa noche, Boyd y Iris aparecieron en la cabaña con una noticia inesperada. Hemos hipotecado nuestra casa por segunda vez, dijo Boyd. $15,000. Son tuyos para el proyecto. Brenna se quedó atónito. No puedo permitirlo. Puedes y lo harás. Iris le interrumpió. August te dejó el trabajo de su vida. Estamos invirtiendo en ese legado en ti, en demostrar que la gente todavía se preocupa por los demás. El dinero es tuyo, sin discusiones. Brenner sintió que las lágrimas le brotaban. Estas personas, los amigos de August, ahora los suyos, estaban arriesgando su casa en un proyecto que podría fracasar, en un sistema diseñado por un hombre muerto y construido por alguien a quien solo conocían desde hacía unos meses. Os lo devolveré, logró decir. Cada centavo. Construye el sistema, dijo Boyd. Eso es pago suficiente. Con el préstamo de Boyd e Iris, todo cambió. Brenner podía permitirse tanto la defensa legal como los materiales de construcción. El proyecto no solo era posible, era inevitable. Esa noche se paró en el porche de la cabaña, mirando a través de la tierra cubierta de nieve hacia donde el manantial fluía fuerte y constante. En 3 meses comenzaría la construcción. El sueño de August cobraría forma física, y fuera lo que Whitmore les lanzara, lo afrontarían juntos. El trabajo más duro aún estaba por llegar, pero por primera vez, Brenner estaba seguro de que tendrían éxito. La primavera llegó de repente, como suele ocurrir en las montañas. Una semana el mundo estaba helado y blanco, y a la siguiente el agua corría por todas partes, goteando de los aleros y formando arroyos temporales que convertían el suelo del bosque en barro. A mediados de marzo, el terreno era apto para trabajar y se había abierto la ventana para la construcción. Brenner se encontraba en el lugar del manantial al amanecer del primer día de trabajo. En sus manos tenía la bomba manual original de August. La bomba era puramente simbólica, una pieza de historia de 1968. Lo primero que August había construido en esta tierra. Brenner la había limpiado, pulido y ahora la colocaba con cuidado sobre los cimientos de piedra que habían vertido la semana anterior,
como base de la estación central de bombeo. Por August, dijo en voz baja al bosque vacío, estamos terminando tu trabajo. El equipo se reunió a las 8 am. Boyd y Travis Holcomb trajeron su excavadora y su zanjadora. Marcus Holcomb llegó con su equipo de soldadura. Francis trajo a su sobrino, un fontanero que había ofrecido sus conocimientos de forma gratuita. Aris montó una cocina de campaña para alimentar a los voluntarios que habían prometido ayudar. Y Sophie estaba allí. Se había tomado una semana libre en la escuela y había conducido hasta allí la noche anterior. Se situó junto a Brenna, con guantes de trabajo y una expresión decidida. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. El primer reto se presentó de inmediato. El suelo, aunque estaba descongelado en la superficie, seguía parcialmente helado a 18 pulgadas de profundidad, justo donde debía pasar la tubería principal. La zanjadora podía atravesarlo, pero lentamente, y el esfuerzo sobrecargaría la máquina. Vamos despacio y con cuidado, dijo Travis. No tiene sentido romper el equipo el primer día. Trabajaron durante toda la mañana, y la zanjadora abrió un camino desde el manantial hasta el primer punto de distribución. Brenner y Marcus iban detrás, colocando tuberías, comprobando las pendientes y asegurándose de que todo se ajustaba a las especificaciones de August. El trabajo era duro, frío y embarrado, pero también profundamente satisfactorio. Al mediodía habían completado los primeros 100 metros. Iris sirvió sopa caliente y sándwiches, y el equipo se reunió alrededor de la estación de bombeo, cansado, pero de buen humor. Fue entonces cuando llegó la camioneta de Whitmore. No vino solo. Lo acompañaban dos funcionarios del condado, un hombre y una mujer con chaquetas oficiales y portapapeles. El propio Whitmore llevaba una costosa chaqueta para actividades al aire libre que probablemente nunca había visto el trabajo al aire libre. «Señor Hale», gritó Whitmore, caminando hacia el lugar de trabajo. «Me temo que tendrá que detener la construcción inmediatamente». Brenner dejó su sándwich y se puso de pie. «Tenemos todos los permisos necesarios. Se ha presentado una queja. Estos funcionarios están aquí para realizar una inspección», dijo Whitmore, señalando a sus acompañantes. Dada la sensibilidad medioambiental de la extracción de agua de manantial y el posible impacto en los usuarios aguas abajo, el condado ha suspendido temporalmente su trabajo en espera de una revisión. El funcionario se adelantó, con aire incómodo. «Señor Hale, lo siento, pero tenemos que verificar el cumplimiento de todas las normativas medioambientales. Eso va a llevar algún tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «2 semanas como mínimo, quizás más». Brenner sintió que la ira le subía, pero la reprimió. Perder los estribos solo le daría a Whitmore lo que quería. «¿Puedo ver la denuncia?» El funcionario le entregó un documento. Brenner lo hojeó rápidamente. La denuncia alegaba que la extracción excesiva de agua podía dañar los ecosistemas aguas abajo, afectar a la fauna y violar las leyes de protección medioambiental. Estaba firmada por 3 propietarios de terrenos aguas abajo. «Estas propiedades», dijo Brenner, señalando los nombres, «son todas propiedad de empresas promotoras». «Eso es irrelevante», dijo Whitmore con suavidad. «Son usuarios legítimos aguas abajo con legitimidad para plantear sus preocupaciones». Boyd dio un paso al frente. «Son empresas ficticias. Todo el mundo sabe que compraste esas propiedades a través de sociedades limitadas para ocultar tu participación». La funcionaria miró a ambos, claramente incómoda con la política. «Señores, eso no nos corresponde decidirlo a nosotros. Nuestro trabajo es garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental. Señor Hale, me temo que tenemos que pedirle que cese las obras hasta que se complete la revisión». «Ya vamos con retraso», dijo Sophie de repente. Todos se volvieron para mirarla. «Si no terminamos la tubería principal antes de que el suelo se descongele por completo y comience el deshielo primaveral, tendremos que esperar hasta el año que viene». «Eso es lo que quiere, ¿no, señor Whitmore? Retrasarnos hasta que no podamos permitirnos continuar». Whitmore sonrió fríamente. «Quiero garantizar una gestión medioambiental adecuada. Si su proyecto es legítimo, un retraso de 2 semanas no importará». «Importa», dijo Brenner, «cuando el retraso está diseñado para acabar con el proyecto, no para proteger nada». El funcionario levantó las manos. «Miren, entiendo que esto es frustrante, pero la ley es la ley. Necesitamos que se complete esa revisión. Les sugiero que se ponga en contacto con su abogado y siga los canales adecuados». Después de que se marcharan, los trabajadores se quedaron en silencio, derrotados. 2 semanas como mínimo, probablemente un mes.
Para entonces, el deshielo primaveral haría imposible excavar zanjas. Perderían el año, tendrían que pasar el invierno con el sistema parcialmente terminado y correrían el riesgo de que las tuberías expuestas sufrieran daños por las heladas. Va a ganar, dijo Marcus en voz baja. Nos retrasará hasta que nos quedemos sin dinero y sin tiempo. Brenner miró la zanja que habían excavado, la tubería que habían colocado, la bomba de August sobre los cimientos. Pensó en August librando esta misma batalla, muriendo antes de poder terminarla. Pensó en el ensayo de Sophie sobre los miembros de la comunidad que habían invertido su fe y su dinero en este proyecto. No, dijo que siguiéramos trabajando. Ya has oído a los funcionarios, dijo Travis. Nos encontrarán, y quizá algo peor. Dijeron que no podemos extraer agua del manantial ni instalar tuberías. No dijeron nada sobre los trabajos preparatorios. Brenner señaló las banderas de señalización que marcaban el trazado. Podemos despejar el trazado de las tuberías, preparar los materiales, construir las cajas de distribución, todo excepto la instalación del sistema de agua propiamente dicho. Cuando se apruebe la revisión, y se aprobará porque no estamos haciendo nada ilegal, estaremos listos para completar el trabajo en días en lugar de semanas. Boyd sonrió. Trabajar por los márgenes. Me gusta. Es arriesgado, advirtió Francis. Si Whitmore afirma que estamos violando la orden de suspensión de obras, que lo afirme, interrumpió Sophie. Lo documentamos todo. Demostramos que cumplimos la normativa. Obligamos a explicar por qué preparar una obra viola la ley medioambiental. Brenner miró a su hija y vio la determinación en su rostro. El fuego que le recordaba a sí mismo, a su edad, tal vez también le recordaba a August, negándose a rendirse, buscando otra manera de seguir adelante. De acuerdo, dijo. Nos adaptamos. Trabajamos en todo lo que podemos trabajar legalmente y esperamos a que se apruebe la revisión, pero no nos detenemos, no nos rendimos. El equipo volvió al trabajo, centrándose en tareas que no implicaban la extracción de agua ni la instalación de tuberías. Despejaron la maleza a lo largo del trazado del oleoducto, excavaron las ubicaciones de las cajas de distribución y prepararon los accesorios de montaje. Avanzaban, pero no tanto como necesitaban. Esa noche, Brenner llamó a su abogada. Ella fue tajante. La revisión durará todo lo que Whitmore quiera que dure. Impugnará cada hallazgo, solicitará estudios adicionales y aprovechará todos los retrasos procesales posibles. Esto podría prolongarse durante meses. ¿Qué opciones tenemos? ¿Luchar en los tribunales, lo que requiere tiempo y dinero, o encontrar una forma de que continuar con el retraso le resulte políticamente costoso? Después de colgar, Brenner se sentó en el taller y se quedó mirando los diarios de August. ¿Cómo había soportado August todo esto? Años de acoso, impugnaciones legales, la presión constante de alguien con más recursos y menos escrúpulos. La respuesta estaba en las propias páginas. August había aguantado manteniendo la vista puesta en el objetivo, documentando todo, construyendo con cuidado y corrección para que, cuando llegara el momento de defender su trabajo, el trabajo en sí mismo fuera la defensa. Brenner abrió su propio cuaderno, el nuevo diario que había empezado cuando llegó. Comenzó a escribir, documentando los acontecimientos del día, las tácticas de Whitmore, la respuesta de la comunidad, creando un registro que sería importante cuando esta batalla finalmente se resolviera. Afuera había caído la noche. El manantial seguía fluyendo en la oscuridad, constante y paciente. El trabajo esperaba, y mañana volverían a él. La revisión medioambiental duró exactamente 3 semanas. 3 semanas de trabajo de preparación, de mirar el calendario, de saber que cada día los acercaba más al deshielo primaveral que haría imposible la excavación. Cuando finalmente llegó la autorización, lo hizo sin fanfarria. Un correo electrónico del condado indicaba que se había determinado que la extracción de agua del manantial tenía un impacto ambiental insignificante y que la construcción podía continuar. No había disculpas por el retraso, ni reconocimiento de los juegos políticos que lo habían causado, pero no importaba. Tenían el permiso y disponían de unas 2 semanas antes de que el terreno se volviera intransitable. Brenner reunió al equipo al amanecer del día siguiente. Vamos a trabajar todas las horas del día hasta que esto esté terminado. La tubería principal debe estar en el suelo, la estación de bombeo en funcionamiento y todas las conexiones hechas antes de que comience el deshielo. Eso nos da 12 días, tal vez 14 si tenemos suerte con el clima. No es mucho tiempo, dijo Travis,
mirando el trabajo que quedaba por hacer. No, pero es lo que tenemos. Trabajaron como poseídos. La zanjadora funcionó desde el amanecer hasta el anochecer. Travis la manejaba con la precisión que le daban sus 30 años de experiencia. Brenner y Marcus le seguían de cerca, colocando tuberías, haciendo conexiones y rellenando. Sophie se encargaba de la logística, controlando los materiales, solicitando entregas y asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban cuando lo necesitaban. La casa de Boyd y Iris se convirtió en el centro de operaciones. Iris alimentaba al equipo con 3 comidas al día, mantenía el café fluyendo constantemente y de alguna manera encontraba tiempo para ayudar a Sophie con la documentación, fotografiando cada etapa de la construcción. Francis organizó a voluntarios adicionales del pueblo, personas que habían oído hablar del proyecto y creían en lo que estaban construyendo. Algunos trabajaban un día, otros unas pocas horas. Todos contribuyeron con lo que pudieron. Al cuarto día, la tubería principal estaba terminada. Al séptimo día se instalaron las cajas de distribución. Al noveno día la estación de bombeo estaba operativa y se estaban realizando las conexiones a las propiedades individuales. Iban a conseguirlo. Entonces cambió el tiempo. Al 10º día llegaron las lluvias intensas. No eran lluvias primaverales, sino lluvias fuertes. El tipo de lluvia que aceleraba el deshielo en las zonas altas. El tipo de lluvia que provocaba un desbordamiento temprano. Trabajaron sin descanso, con ropa impermeable y determinación, con barro hasta las rodillas. Las zanjas luchaban en el suelo saturado, pero siguieron adelante. El 11º día Whitmore volvió a aparecer, esta vez con un equipo de noticias de televisión. Estamos documentando esto para un reportaje sobre protección medioambiental, anunció, mientras la cámara filmaba el embarrado lugar de trabajo. El señor Hale afirma que está construyendo un sistema sostenible. Pero miren esta destrucción: árboles talados, suelo alterado, patrones de drenaje natural modificados. Todo para evitar pagar el servicio de agua del condado como todo el mundo. Brenner se acercó, cubierto de barro y agotado. Sophie le siguió, con la cámara del móvil en mano. ¿Quieren grabar algo? Brenner dijo al equipo de noticias. Graben esto. Los llevó a la estación de bombeo, donde la bomba manual original de August de 1968 estaba montada en la pared como un monumento conmemorativo. Esta bomba fue construida por August Vance en 1968. Dedicó toda su vida a diseñar sistemas que permitieran a las personas vivir de forma independiente y sostenible, sin depender de las empresas que se benefician de las necesidades básicas. Señaló el moderno conjunto de bombas. Este es su diseño perfeccionado a lo largo de décadas. No utiliza electricidad, ni combustible, ni energía externa. Proporcionará agua limpia a 5 hogares de forma indefinida, sin pedir nada más que un mantenimiento básico, sin facturas mensuales, sin beneficios empresariales extraídos de una necesidad humana. Eso suena idealista, dijo el reportero, pero el señor Whitmore plantea preocupaciones válidas sobre el impacto medioambiental. El señor Whitmore plantea estas preocupaciones porque este proyecto amenaza su modelo de negocio. Sophie interrumpió, con su teléfono aún grabando. Él es propietario de 14 propiedades en esta zona que quiere convertir en cabañas de vacaciones de lujo. Un sistema comunitario de agua en funcionamiento demuestra que la gente puede vivir aquí de forma independiente. Eso socava todo lo que él está tratando de construir. No se trata del medio ambiente, se trata de los beneficios. La periodista miró a ambos, intuyendo que había una historia más importante de lo que esperaba. Señor Whitmore, ¿qué tiene que decir al respecto? La impasible fachada de Whitmore se resquebrajó ligeramente. Esto es una distracción del verdadero problema. El verdadero problema, dijo Brenner, es que August Vance diseñó algo revolucionario y usted intentó detenerlo. Lo acosó durante años, presentó denuncias, le hizo la vida imposible y cuando murió, pensó que su sueño había muerto con él. Pero no fue así. Estamos terminando lo que él empezó. Esa noche, el video de Sophie se hizo viral en las redes sociales. La imagen del equipo embarrado y decidido trabajando bajo la lluvia, de la bomba conmemorativa de August, de la apasionada defensa del proyecto por parte de Brenna. Tocó la fibra sensible. Llovieron los comentarios apoyando el sistema de agua comunitario, criticando los planes de desarrollo de Whitmore y compartiendo la historia en todas las plataformas. La organización estatal de sostenibilidad que había concedido la subvención a Sophie se puso en contacto con ellos para ofrecerles financiación adicional
y apoyo técnico. Un documentalista se puso en contacto con ellos para cubrir la finalización del proyecto. De repente, lo que había sido una lucha local se convirtió en algo más grande, un símbolo de la resistencia de la comunidad contra la invasión corporativa. El día 13 hicieron la conexión final. Todos los hogares del sistema tenían agua que fluía del manantial, impulsada por el diseño de la bomba de August, que solo requería mantenimiento y ajustes ocasionales. El equipo se reunió en la estación de bombeo para una inauguración informal. Brenner había trabajado toda la noche anterior para terminar un último elemento, una placa de bronce que el sobrino de Francis le había ayudado a crear. En ella figuraban el nombre de August, sus fechas y una inscripción. Él lo soñó. Nosotros lo construimos. Su legado sigue vivo. Brenner colocó la placa junto a la bomba manual original de August. Todos permanecieron en silencio durante un momento, honrando al hombre cuya visión había hecho esto posible. August murió pensando que su trabajo estaba inconcluso, dijo Brenner en voz baja. Murió creyendo que no había logrado crear lo que había imaginado durante toda su vida. Pero no fracasó. Preparó todo lo que necesitábamos, los diseños, los planos, los conocimientos. Lo único que faltaba era gente dispuesta a terminarlo. Miró a su alrededor, a los rostros. Boyd e Iris, curtidos y amables. Los hermanos Holcomb, fuertes y firmes. Francis, sabio y paciente. Sophie, joven y feroz. Los voluntarios que habían dedicado su tiempo, su esfuerzo y su fe. Lo que hemos construido aquí no es solo un sistema de abastecimiento de agua. Es la prueba de que las personas pueden trabajar juntas, pueden resistir la presión de conformarse y mercantilizar. Pueden construir algo que sirva a la comunidad en lugar de generar beneficios. August lo entendía. Apostó su legado a que alguien encontraría este lugar y también lo entendería. Boyd dio un paso al frente. Conocí a August durante 35 años. Lo vi construir este lugar pieza a pieza. Lo vi seguir adelante después de la muerte de Sarah. Lo vi negarse a rendirse, incluso cuando habría sido más fácil. Estaría orgulloso de esto, orgulloso de todos ustedes. Giraron juntos la válvula, abriendo simbólicamente el sistema que ya estaba fluyendo. El agua brotó fría y clara del manantial de la montaña, siguiendo el camino que August había imaginado décadas atrás. Funcionó. Todo funcionó exactamente como August lo había diseñado. El sistema estaba completo, el legado había sido honrado y habían ganado. Pasaron 3 meses. El verano se instaló en las montañas con días cálidos y noches frescas. El bosque estaba cubierto de verde y las flores silvestres florecían en los claros. El sistema de agua funcionaba a la perfección, solo requería algún ajuste ocasional que Brenna había aprendido a hacer gracias a las detalladas notas de mantenimiento de August. Brenner se sentó en el patio de piedra, el mismo patio donde August y Sarah se habían sentado juntos una vez, escribiendo en su diario. El nuevo volumen de cuero estaba casi lleno, documentando todo desde su llegada en septiembre hasta la finalización del sistema de agua en marzo. Escribía como lo había hecho August, con cuidado y detalle, conservando el conocimiento para quien pudiera venir después. Sophie estaba dentro, haciendo las maletas para volver a la ciudad. Había pasado la mayor parte del verano en la cabaña trabajando en unas prácticas a distancia con la organización de sostenibilidad que había financiado el proyecto. En otoño empezaría la universidad estudiando ingeniería medioambiental. Dijo que la historia de August la había inspirado a elegir su carrera, pero Brenna sospechaba que era más que eso. Había descubierto algo sobre sí misma aquí, la capacidad de realizar un trabajo significativo, de luchar por las cosas que importaban. Papá salió al patio y se sentó a su lado. He estado pensando en quedarme, no para siempre, pero ¿y si me tomara un año sabático? Aplazar la universidad, vivir aquí, ayudarte con la siguiente fase. Brenna miró a su hija y vio la seriedad en su rostro. ¿Qué siguiente fase? El documental se estrena el mes que viene. La gente ya está preguntando cómo construir sistemas similares en sus comunidades. Tú podrías enseñarles, asesorar en proyectos, compartir los diseños de August como él quería, pero no puedes hacerlo sola. Sophie, la universidad es importante. La universidad seguirá ahí el año que viene. Esto no. Ahora mismo, la gente está prestando atención. Ahora mismo podemos marcar la diferencia. Ayudar a las comunidades a construir estos sistemas, demostrar que funcionan más allá de nuestras 5 familias. Hizo una pausa. Creo que eso es lo que August querría. No solo un sistema, sino difundir el conocimiento.
ayudar a otros. Brenna sintió cómo la emoción le oprimía la garganta. ¿Estás segura? Estoy segura. Esa noche, Boyd e Iris vinieron a cenar y trajeron verduras frescas de su huerto, un huerto que ahora prosperaba gracias al agua fiable del sistema. Se sentaron alrededor de la mesa de Brenner, la misma mesa en la que August se había sentado una vez, planeando y soñando. ¿Sabes algo de Whitmore?, preguntó Boyd. Su abogado envió una carta la semana pasada. Va a retirar todas las demandas. La publicidad ha hecho que continuar la lucha sea demasiado costoso políticamente. Va a vender sus propiedades, añadió Iris. Las está poniendo todas a la venta. Se rumorea que va a abandonar la zona por completo. Por fin, dijo Boyd, levantando su vaso de agua. Agua, fría y pura, por August y por Brenner, por terminar lo que August empezó. Bebieron y Brenner sintió que el peso del último año se transformaba en algo parecido a la paz. Había llegado allí destrozado, desesperado, sin $1 y sin esperanza. Ahora estaba sentado a una mesa con amigos, con su hija, que había decidido quedarse y construir algo con él, un sistema comunitario de agua que fluía con fuerza en el exterior. Después de que Boyd y Iris se marcharan, Brenner recorrió la propiedad bajo la luz del atardecer. Se detuvo en la estación de bombeo y pasó la mano por la placa de bronce. El nombre de August brillaba a la luz del sol poniente. Lo hemos conseguido, dijo Brenner en voz baja. Tu sueño es real y vamos a seguir construyéndolo. Sigue compartiéndolo. No te hemos olvidado, August. Tu trabajo es importante. A la mañana siguiente, Brenna comenzó un nuevo diario. En la primera página escribió: Me llamo Brenna Hale. Llegué a esta cabaña en septiembre y la compré por casi nada, porque no me quedaba casi nada. Encontré los diarios escritos por August Vance, el hombre que construyó este lugar y que dedicó su vida a crear sistemas que ayudaran a las personas a vivir de forma independiente y sostenible. Este diario documenta lo que construimos a partir de sus diseños. Un sistema comunitario de agua que abastece a 5 hogares y que funciona únicamente con el flujo natural de un manantial y una ingeniería brillante. Pero, más que eso, documenta lo que aprendimos. Ese legado no tiene que ver con la fama o la fortuna. Tiene que ver con construir cosas que ayuden a los demás, con compartir conocimientos libremente, con creer que es posible una forma de vida mejor, incluso cuando todo el mundo parece diseñado para que te rindas. August dejó estos diarios para que alguien los encontrara. Yo los encontré. Ahora dejo este diario para la siguiente persona. La persona que llevará este trabajo más allá, que continuará lo que hemos empezado, que mantendrá vivo el sueño. Si estás leyendo esto, probablemente lo necesites. Probablemente hayas venido aquí desesperado, buscando una segunda oportunidad, preguntándote si es posible reconstruir. Estoy aquí para decirte que sí lo es. El trabajo no será fácil. Te enfrentarás a la oposición de personas que se benefician de la dependencia. Dudarás de ti mismo. Querrás rendirte. Pero no lo harás porque ahora conoces la historia de August y la mía. Y sabes que construir algo significativo, algo que ayude a los demás y honre a los que nos precedieron, es lo que hace que la vida merezca la pena. Las herramientas están en el taller. Los diseños están en los diarios. El manantial sigue fluyendo. Todo lo que necesitas está aquí esperándote. Ahora ponte a trabajar. Brenner dejó el bolígrafo y miró alrededor de la cabaña. La luz del sol entraba por las ventanas limpias. La estufa de leña estaba lista para el invierno. La estación de bombeo zumbaba silenciosamente afuera y, en algún lugar del bosque, un pájaro cantaba. Pensó en el año que había pasado, en el viaje desde albañil de una ciudad en ruinas hasta guardián del legado de August. Pensó en Sophie, que había decidido quedarse, en la comunidad que habían construido, en los conocimientos que habían difundido. Pensó en August y Sarah, jóvenes y esperanzados, de pie frente a esta misma cabaña hace 50 años, creyendo que podían construir algo importante. Lo habían hecho y él también. La cabaña ya no estaba abandonada. Los diarios ya no estaban olvidados. El sueño ya no era solo un sueño. Brenner cogió el viejo cinturón de herramientas de August, que ahora era suyo, y se lo abrochó a la cintura. Había trabajo que hacer. Una solicitud de consulta de una comunidad de Wyoming, planes que revisar para un sistema similar en Idaho, diseños que perfeccionar, conocimientos que compartir, legados que honrar. Salió al aire libre, a la mañana de montaña, al bosque que August había amado, a la vida que había reconstruido desde la nada, y se puso a trabajar.